pero ya tenemos el ventilador de la silly season a tope de revoluciones y con un protagonista, Max Verstappen. Vaya movida tuvisteis jueves, viernes. Ya le han puesto en Aston Martin, en Mercedes e incluso en Ferrari. Mucha información, pero te digo, yo cuando estuve en Aston el jueves, que les dije, claro, y justo iba Fernando a rueda de prensa o algo así, y le dije, ahora te van a matar. Y dice, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? O sea, me pareció como sincero, como muy de, no sé qué me hablas, ¿sabes? Ya. Y dice, ¿en serio? Ya empezamos, ¿sabes? Como... Yo creo que la penalidad que le hicieron a Verstappen es totalmente innecesaria. Podían haberle dicho reverse de posición, ya está, que le devuelva la posición y ya está. Y es que aparte lo que pasa es que muchas veces veo lo que le va a pasar, porque al ser tan jovencitos hay cosas que todavía no las han vivido. Y ves que esto no pinta bien, que pueden pasar varias cosas, serás capaz de gestionarlas, no, lo pasas muy mal. Yo creo que no estoy tan de acuerdo, porque yo creo que el año pasado hubieron muchísimos castigos de 5 segundos y 10 segundos por situaciones creadas por Max con mucha habilidad. Siento que era un poco lo que había que hacer. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Dura la Vita Fórmula 1, bienvenidos como siempre a Chelsea 1979, el paraíso en la tierra que nos acoge como siempre gracias a la gentileza del jefe, de Eduardo Costaval, que nos acoge aquí en su casa, en el mejor museo de memorabilia de motorsport que podéis encontrar en el mundo. Hoy nos acompañan en Dura la Vita Christine Gisette. ¿Qué tal, Chris? Recién llegada de Jeddah. Sí, esta vez me habéis dado un par de horas, así que gracias. Un par de horas de margen, esto es cierto. Joan Mirel Prat, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Recién llegado de San Cugat. De recién llegado de San Cugat. Eduardo, recién llegado de tu casa. Yo me quedo a dormir acá. Bueno, y hoy tenemos un invitado de lujo que además nos hace una súper ilusión tenerle aquí, porque yo siempre os he dicho que admiro mucho a Fernando Alonso, sobre todo desde que abrió a sus miras deportivas más allá de la Fórmula 1, desde que se fue a correr Daytona, a ganar el Le Mans, a correr el Dakar. Bueno, Fernando es el ejemplo del hombre máquina total, pero quien nos acompaña hoy aquí también es ni más ni menos que Jordi Gené. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy ilusionado. No había tenido la oportunidad de venir y realmente vale la pena. Es, como dices, ¿te gusta, espectacular. Es espectacular este. Oye, dime una modalidad del motor que no hayas participado. Rallys. Me faltan los rallies. No, has hecho de copiloto. De regularidad, sí, pero no de velocidad. Me falta. Está pendiente, como pruebo todo, algún día caerá, seguro. Recientemente has estado en un rally de regularidad como copiloto de alguien muy especial, y no era la primera vez, era la segunda. Sí, bueno, es la que es mi jefa, la directora de comunicación de Cupra y SEAT, y es una persona que le encantan los coches, y a través del museo de SEAT me preguntaron, ¿te atreves? Y claro, con esta palabra siempre es un piloto dice, ¿te atreves? Pues no hay lo que se dice, ¿no? Pues claro, siempre que estás. Y me lo pasé bien. Nunca había estado a la derecha. Realmente acostumbro a sufrir bastante. Pero cuando vas a competir, el chip cambia. Una cosa es que te lleve un amigo y te quiera asustar, que lo consigue siempre. Pero cuando vas a competir vas a hacer un trabajo, y mi trabajo era que las notas que cantara fueran correctas. Yo no soy copiloto, entonces hice un cursillo, me preparé, me lo estudié para hacerlo bien, y a la que te pones en esta tesitura, pues ya ni te mareas, ni te asustas, ni no, vas a lo que vas, ¿no? A intentar ganar siempre al que tienes delante. Y es súper complicado, porque yo corrí uno en Mallorca y pensé, llego aquí, me da igual, mira tú, vengo de la velocidad, y era jodidísimo. O sea, en plan, el copiloto tiene un montón de... O sea, tienes que tener el average speed todo el rato. O sea, o sea, yo pensaba, voy todo el rato a fondo y los últimos 10 kilómetros lo hago a 10 por hora, y entonces... Pero no funciona. Cuando conduces, el objetivo es el coche, correr y ganarles a todos. Pero cuando no conduces, el objetivo es más muchos más. Y ahí es donde se complica muchísimo. Pero a los pilotos no os gusta nada ir en el asiento del miedo. Bueno, porque no dominas tú la situación, y nos gusta dominarlo todo. Entonces, claro, en el momento que la persona que está al lado pues no frena exactamente en el mismo metro que frenarías tú, esto te genera un poco de tensión, y cuando esto ocurre una vez y en la siguiente frenada otra vez y en la siguiente otra vez, pues claro, te va generando
una sensación que te caen las gotas de sudor sin estar activo, ¿no? Esto es lo que, bueno, el hecho de que no hacen las cosas exactamente igual que las harías tú cuando estás detrás del volante. Yo que he hecho muchos kilómetros de copiloto con Joan, yo voy muy tranquilo, ¿eh? Con Joan las cosas como sean, ¿eh? Bueno, aparte de que se cruce un árbol de tanto en la carretera, normalmente soy bastante seguro, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Chris, tú te subiste de copy este fin de... pero él se subió de copy conmigo también. ¿Ah, sí? Claro, que no te lo cuenta. Tú sabes que yo he hecho de copy, ¿eh? En muchos rallies. ¿Ah, sí? Sí. Mira, pues ya sé a quién llamar, ¿no? El siguiente. Una vez... no, porque te va a lastrar el peso, no te conviene. Una vez hice de copy con Marc, con el hermano de Jordi, un rally que actuamos de cero, con un coche que era del padre de Jordi y de Marc, y yo iba con las notas que yo tenía de aquel rally, y se las iba cantando a Marc. Y en la segunda pasada Marc me dice, hostia, para, porque me estoy calentando y hay que devolverle el coche a mi padre tranquilamente. Te subiste de copy con un tío malísimo. Pobre Tom, no sea malo. No, a ver... Desde el cariño, te lo digo. Sí, me obligaron. O sea, me dijeron, no... Me obligaron. Me dijeron, tranquila, vas, llevas a todo el mundo, das unas vueltas y explicas cómo funciona el Dakar, no sé qué. Yo, vale, bien. Y luego me liaron. Cuando estábamos ahí, Tom me dice, luego me dejas conducir, ¿no? Y yo como, yo te veo desde fuera, pero no, me tocó de ir dentro. Bueno. No, pero divertido. Para divertido tu trabajo en SEAT y en Cupra, ¿verdad? Bueno, ahora lo he hablado con Joan. Soy es un una nueva vida, afortunado. ¿no? ¿Para ti? Bueno, ¿qué pasa? Me voy haciendo mayor, como todo el mundo, pasan los años, pero lo que más me gusta, mi pasión, es coger el coche y conducir y hacer carreras o hacer un test o hacer un desarrollo, porque es donde realmente mi instinto lo suelto, ¿no? Y es donde me lo paso bien. Y he tenido la suerte pues que en Cupra entré en SEAT en el año 2003, ya hace más de 20 años, y desde entonces pues bueno, la relación fue muy buena en los años que competimos, que hicimos el Mundial. Cuando dejaron de competir, pues la manera que transmito cuando hacemos una prueba con un coche o un desarrollo, o hay que presentar un coche ante la prensa, pues les gustó y seguimos colaborando. Y tengo la suerte esta, ¿no? Que con 54 años, el lunes pasado que tenía, creo que era el lunes que habíamos quedado, no pude venir porque me llamaron el domingo, oye, tenemos un test. Y para mí, cuando hay un test, es prioridad absoluta porque es un premio, ¿sabes? No es mi trabajo, es mi premio de lo que más me gusta. Y bueno, pues a poder coger el coche, medirme todavía con pilotos en activo que están haciendo un europeo, que están ganando un europeo. Bueno, pues o sea, para eso mato. Hay una cosa muy importante. La gente a veces no te das cuenta de la suerte que tenemos de poder hacer lo que nos gusta, ¿eh? Es cierto. O sea, a veces la gente dice, hoy trabajabas 24 horas y tal y cual. Yo decía, no, el que es un currante de verdad es el que se va a las 7 de la mañana a trabajar, va a fichar y encima no le gusta el trabajo. Esto sí que debe ser insoportable. Pero pasarte toda la noche trabajando, arreglando un coche para una carrera, esto es vida, esto es, es difícil de explicar. Yo sé de una persona que incluso en Chopero, en huelga, trabajaba en Ferrari. Sí, bueno, mira, esta es una de aquellas cosas que estaba aprendiendo el idioma, tenía el nombre de la puerta que me daba clases por las noches de italiano, ¿no? Pero italiano pues para poder escribir, para poder hacer notas, etcétera, ¿no? Y entonces de golpe llego una mañana y no hay ni Dios en la fábrica. Digo, caray, ¿qué pasa? Voy fuera y pregunto, dice, no, Chopero. Digo, ¿Chopero? ¿Qué es esto, Chopero? No sabías lo que era la palabra. Miro en el diccionario Chopero de italiano a inglés, strike. ¿Qué es huelga? No, huelga en Fórmula 1, esto es de locos, no puede ser, ¿no? Y no, que sí. Y al final me entero que como que Ferrari estaba dentro del mundo del metal metálico, no sé qué hostias, de la FIA. Sí, la industria siderúrgica. Exacto. Entonces en aquel momento era un sciopero general, una huelga general en todo el país. Entonces los italianos no podían entrar dentro de la fábrica, los extranjeros sí. Entonces había algún ingeniero de Barnard en la oficina técnica y yo que estaba en la parte, dijéramos, de donde se montaban los coches, solo. Bueno, y habían 3 coches que se tenían que montar, ¿no? Entonces yo digo, bueno, vamos a empezar bien. Me voy a mi casa Serra Mazzoni, cojo la caja de herramientas mía, la meto dentro de mi coche, bajo abajo y empiezo a montar un coche. ¿Y te aparece alguien, no? No, empiezo a montar un coche. Todo el día,
a la noche, hasta las 4 o 5 de la mañana, me iba a casa, me hacía la ducha, volvía a bajar y empezaba a montar el otro coche, ¿no? Y en eso que pasa Benassi, que era Humberto Benassi, que pobrecito se me ha muerto hace poco. Era el número 1 de uno de los coches y me dice, ¿qué está facendo la mia macchina? Y lo miro y digo, questa non è la tua macchina, esta no es tu máquina, esto es una Ferrari y si tú no la montas, la monto yo y el sábado estamos en Fiorano. A la noche, a las 9, salta la valla y me viene a ayudar. Y a las 12 tenía todo el equipo que había saltado a la valla porque dijo, hostia, este cabrón nos monta los 3 coches y nos echan a todos, ¿no? Todo el equipo a las 12 de la noche se vinieron y por la noche montaba la máquina y el sábado estábamos probando Fiorano, el domingo el camión se marchaba. Y aquello fue, yo creo que allí empezó el hecho de que llegaba un tío catalán, español catalán, en Italia, donde habían ganado todo. El mecánico más joven tenía 50 y pico de años, yo tenía 30, que me tomaron a la que llegué, me miraron y dijeron, ¿tú dónde vas, no? Y ahí es donde empecé a ganarme el respeto de ellos y a partir de allí fue todo. Aparte que hicimos un cambio enorme de todo lo que era Ferrari. O sea, Ferrari tenía un banco largo con todas las piezas que se mezclaban de un coche con el otro. Cada número 1 tenía su forma de hacer el coche. Entonces dije, no, aquí se ha acabado. Hicimos los base, cada coche tenía su partición. Cogí los 3 números 1 y yo, montamos el primer coche. Dijimos, vamos a decir entre los 4 por dónde pasar los tubos, los cables, etcétera, ¿no? Y si estamos todos de acuerdo, esta es la mejor forma. Bueno, pues ahora queremos los 3 coches así, ¿no? O sea, empezamos a poner un poco de orden y la verdad es que me lo agradecieron bastante. Y hubo un día que apareció alguien en un horario intempestivo que te bautizó como capitano. Ah, sí, hombre. Bueno, este entraba cada mañana, ¿eh? ¿Sí? Cada mañana, a las 10, 10 y media. Cuenta quién era. Sí, a las 10, 10 y media veías que la gente se movía. Yo estaba dentro de la oficina, yo tenía la oficina con un vidrio y veía los coches y todo el taller, ¿no? Entonces veías que la gente se ponía un poco nerviosa y empezaba a salir de su espacio como poniéndose en fila, ¿no? Y decía, ¿qué coño hacen? Para pasar revista. ¿Qué coño hacen? Entonces, llegaba y era, obviamente, Enzo Ferrari, el comendatore. Entonces, Enzo entraba y no cagaba a nadie. O sea, no miraba ni a Dios, pero ni a Dios. Y de golpe entraba en mi oficina, abría la puerta y decía, buongiorno, capitano. Y yo decía, buongiorno, comendatore, porque yo estaba siempre allí con todo lo que no podía. Yo quería estar durante el día con el equipo y a la noche, pues me hacía todo el papeleo que conllevaba esto, ¿no? La vida, los materiales, qué piezas montar en cada coche, todo este tipo de planning y de burocracia que tienes que hacer, lo hacían en los momentos, pero quería estar el máximo de tiempo al día mirando y controlando que la gente montara las cosas como yo quería, ¿no? Claro, cuando yo no estaba pendiente de él, ni mucho menos, aparte que yo en aquel tiempo venía de McLaren, de ganar 5 títulos, joven, arrogante, chulo y aunque el más joven tuviera 50 y pico de años me daba igual. Yo sabía que tenía un sistema, había aprendido el sistema de McLaren de Ron Dennis. Yo, tu patrón. Mi patrón, no. Tu ídolo, tu manera, tu guía, mi ¿no? guía espiritual total y profesional ha sido Ron Dennis, ¿no? Es el que me dio la oportunidad en McLaren, pero encima es que era el mejor de los mejores de lejos en Fórmula 1. Es el cambió la imagen de la Fórmula 1, la hizo profesional. O sea, es un tipo duro, difícil, arrogante, chulo, lo que tú quieras. Pero, por eso se entendía. Pero un hombre de palabra, un hombre de valores y que sí me puteó muchísimo. Me hizo lo que se dice el pulso, a ver si me rompía. No me rompió y de allí salió una amistad que perduró mientras él estuvo y aún hoy en día, ¿no? Entonces yo venía ya de esta escuela de Ron, de organización, de todo bien hecho,
y allí me encontré con con una paella tremenda, ¿no? Había de todo, no una paella de arroz y pescado, no, había de todo, era una cosa increíble. Y la verdad es que pusimos orden, trabajamos mucho mejor, hicimos las cosas bastante mejor. Y encima les ayudé en la parte económica porque el sistema de pago de Ferrari es muy curioso, ¿no? Va por categorías. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, funcionario, ¿no? Entonces, claro, depende de cómo tú te retires, cobras, depende de tu categoría. Claro, ellos estaban todos en segunda y los número unos, segunda y media, casi no llegaban ni a tercera. Yo cogí los números uno, los pasé a quinta directamente. Los otros a tercera. Te adorarían. Y de allí, pues no en aquel momento, porque quizás la diferencia en dinero no era tan grande, pero sí era la diferencia en la pensión. ¿No? Porque todos se han retirado con sexta y séptima. Qué importante. Esto sí que... entonces, y para un tío de 50 años... Y para los que han... Porque, ¿qué pasa? Tú te retiras de Ferrari, pero después te vas a Ferrari... Clienti, este tipo de cosas, ¿no? Aún hay gente que viene a San Cugat. Hay un amigo nuestro que tiene una serie de coches y tiene algún que otro Ferrari y obviamente van, lo arrancan y lo meten un poco a punto, ¿no? Por esto que cuando entras en Ferrari normalmente puedes vivir toda tu vida en Ferrari, ¿eh? Piensa que yo fui el primer jefe de mecánicos de la historia que no era italiano, porque hay una escuela de Ferrari para enseñar a los mecánicos y a los jefes de mecánicos. O sea que esto, ya el viejo Enzo Ferrari hizo algo fuera de lo que no era normal en aquel momento, ¿no? Seguramente condicionado por John Barnard, que fue el que forzó la operazione, però bueno. Ma dopo tu hai divenuto più italiani che italiani. Hay tanti italiani, perché encima me llevé la perla de Sassuolo, ¿no? Mi mujer. O sea, después de un mes de conocerla, dije, me voy a Inglaterra, ¿te vienes? Me dijo, sí, pues venga. Y ahí estamos aún. ¿Qué te parece, Chris? Qué historia, ¿Qué historias nos cuentas? Y en casa es como la ONU, ¿eh? Yo con mi mujer en italiano, los hijos con mi mujer en italiano, yo con mis hijos en catalán, los hijos con no sé qué, los hijos son ingleses. Porque ¿Tus hijos son ingleses? Los dos tienen pasaporte inglés, nacieron los dos en Inglaterra, ¿no? En Oxford. O sea, es un poco... como Chris. O sea, Chris nació en la India, no lo olvidéis, en Pondicherry, Fíjate tú. Sabes más que yo ya. ¿Qué sitio...? Por cierto, me quedé impactada cuando dijiste que buscaste en el diccionario la traducción. Sí, la traducción, es que no sabía lo que decía... ¿Qué llevabas? ¿Un diccionario así? No, un diccionario grande que me compró él. O sea, era un auténtico profesor. Llegaba a las 7 de la tarde y hasta las 9, 10... Yo me quedaba allí con él 2 o 3 horas cada día, pues hacer copia esto y copia aquí, y esto quiere decir esto. Y claro, sciopero. Es que, aunque si lo hubiera entendido, no lo hubiera entendido que en Fórmula 1 podía haber una huelga, ¿no? Porque Fórmula 1 es una cosa fuera de todo lo que es la industria en general, ¿no? Y más, en aquel tiempo aún había muchos equipos, no eran ni profesionales, amateurs, ¿no? O sea, yo vengo desde los 70 en Fórmula 1, porque el 78, 79 estaba metido, o sea, en Project Fury entré en el 79, o sea que ya estábamos haciendo el primer Fórmula 1 con John Barnard de fibra de carbón, o sea que, y en aquel tiempo la Fórmula 1 era equipos que casi era el taller del garaje de casa que lo hacían, ¿no? O sea, tenías Tyrrell era un desastre y McLaren en su momento tampoco era una gran cosa, o sea, todos los equipos a partir de aquel tiempo se fueron profesionalizando y cambiando la imagen y los hicieron un poco más serios, ¿no? Como dijo James Hunt, aquellos tiempos en los que el sexo era seguro y la Fórmula 1 era peligrosa. Sí, era la frase de James. O sea, sin querer decir que aquellos tiempos eran mejores o peores, lo que sí había era, no sé, era más humano, si quieres que te diga, ¿no? O sea, en los 80 tú podías ir a Detroit
y tenías una competición con todos los equipos de Fórmula 1 en el lago Michigan. Tenían barcos privados para ti. Y en Canadá con 4 días, esto, ¿verdad? No, y en Australia. Ajá. En Australia con tiburones. Y encima los australianos... O sea, a la que llegabas el barco, los que eran marineros de verdad de aquel barco ya estaban pedo. Ya estaban todos borrachos. Y tú llegabas 6 o 7 de cada equipo en cada barco. Y venga, a tirar velas, a tirar para aquí, para allí. Y los barcos se tocaban uno con el otro. Bueno, cosas así. Pero esto te puedo decir, esto de los barcos. Tenías en competición de tiro al plato, que nosotros, Benelli, hacían armas. Sí, nos dieron las armas, las fundas, las chaquetas, todo. Y hicimos la competición durante todo el año. El equipo Ferrari, cuando yo estaba en Ferrari, luchando contra McLaren al tiro al plato. ¿Quién lo organiza esto? Jackie Stewart, que es tiro olímpico. Es verdad, era olímpico de tiro al plato. ¿no? Y hicimos la final en Glen Eagles. Y yo gané la de Team Managers con Tyrrell y me dio la copa la hermana de la reina, la princesa Anne. Lana. Ana de Inglaterra. ¿Vale? Tenías, Canadá, la carrera de pasar el lago. En el lago. ¿Vale? O sea, te preparabas el río. Te preparabas en casa, porque era una competición entre todos los equipos, de los mecánicos, de cruzar el lago, pero sin barca. Tenías que hacerte tú la barca. O sea, con ruedas, con palets, con cajas que tenías que llevar el material. Entonces, gente con remos. Como la soapbox de Red Bull, gente pero en con barca. habían tirado las cabinas de orinar, las habían vaciado, selladas, los baños, un agujero, 2 tíos remando con un baño pasando. Entonces, lo tendrías que explicar a Liberty, y para las redes sociales esto hoy en día sería, bueno, lo petas. Pero es la soapbox de Red Bull. Es que las esto, carreras de soapbox. Pero es que esto lo hacíamos, durante todo el año, había todo esto. Partidos de fútbol con Williams, que era el que más odiaba yo, y aún sigo odiándolos, ¿no? Los de Williams. Tremendos, o sea, Benetton contra Williams, Williams contra McLaren. Piensa que todos los equipos de Fórmula 1 casi todos están en Inglaterra, pues partidos de fútbol. Todo esto ha desaparecido. ¿Y los pubs? Todo este acto social de comunicación, o sea, un equipo estaba jodido. Piensa que en aquel momento habían 30 coches en pista, no como ahora, o 35 o 36 que llegamos a tener, ¿no? Pero había equipos grandes, poderosos, con dinero, otros que no tenían dinero. Si un equipo pequeño te venía y te pedía tie-ups, consumibles, por decirlo de alguna manera, tú se lo dabas y se lo colabas y ya te lo devolverá la próxima carrera. O sea, había un buen rollo con toda la gente, independientemente de que cada uno hiciera su trabajo y cada uno quería ganar y cada uno odiaba al otro, pero con cierto respeto, por decirlo, cosa que hoy en día no hay contactos. Tú llegas a la Fórmula 1 y es neutra, es todo, sí, impoluto, mucha gente. O sea, nosotros íbamos a las carreras con 30 tíos que llegábamos a la fábrica y hacíamos el coche. O sea, teníamos que aprender a soldar, a rectificar, a tornear. O sea, lo hacías. Yo he hecho los coches con fibra de carbón, he hecho los moldes, moldeado, soldado, rectificado, todo este tipo de cosas las tienes que aprender. Hoy en día cada uno aprieta un tornillo y de allí no lo saques, porque si el otro es de otra llave ya no sabe dónde buscarla, ni en la caja, ¿no? Entonces dices, no sé, hay cosas que están muy bien, porque la tecnología ha ido avanzando y yo soy pro de la tecnología, me gusta y me encanta, pero hay una parte que es la parte humana y una parte, dijéramos, de romanticismo que me lleva y que es lo que me llena el corazón en motor racing, que esto se está perdiendo muy rápidamente. Perdona un momento, Lo que nos acaba de contar Joan, un aplauso porque es verdad, ha sido bestial. Es verdad, es un poco verdad esto, ¿no? Y creo que todos yo seguiría. Tenemos una cierta edad, ya lo hemos vivido, ¿no? Y creo que tú piensas un poco igual. No, eso es lo que le iba a preguntar a Jordi ahora. Jordi, ¿tú echas de menos las carreras como antaño? Yo echo de menos no estar. Pero sí, lo que dice Joan pero es en todas las áreas. En el área que más me atañe a mí, que es el de los pilotos, antes de empezar estábamos los dos y lo comentábamos. Hoy en día, antes el talento lo veías enseguida. Los pilotos que tenían un talento
este plus, este más uno, que hay, no sé, para mí hay 4 o 5 que se encuentran con la mano, desde la historia más moderna, los veías y enseguida te dabas cuenta que ese tío tenía algo más. Hoy en día los pilotos ruedan tanto, hacen tantos kilómetros, hacen tanto simulador, que el que no tiene talento lo suma con el trabajo y acaba llegando. Entonces, ¿qué ocurre? Que el nivel de todos los pilotos es muy parejo. Luego hay otros, pues lo que decías de hostia, Verstappen, si no llegan a meter los 5 segundos, es capaz de... Hay tíos que tienen el más uno, que hacen cosas que los demás no hacen. Pero igual que en los coches, pues se ha perdido esta capacidad de... Un tío que era un genio, encontraba cosas, las podía meter y ese año ganaba. En todo, para mí, en todas estas áreas se ha deshumanizado, y al deshumanizarlo sí que se iguala, porque ahora una de las cosas que la gente no recuerda es que antes de los 30 coches del primero al último igual había 7 segundos. Sí, y ahora estamos todos en un segundo. Y nos parece que ¡buah, qué diferencia esta carrera! No. O sea, se ha igualado todo tanto a nivel técnico, a nivel de pilotos, que sí que... Pero también es el reglamento, ¿no? Porque si tú miras, estás tan restringido donde tú puedes trabajar que al final todo el mundo termina trabajando en la misma dirección, sí, ¿no? Sí. Y quedan coches que si no hubiera por los colores, difícilmente sabrías quién es uno y quién es otro. Sí, sí. Tú corriste yo creo la época más brillante de la Fórmula 3, aquella Fórmula 3 con motores libres, chasis libres, aquello era muy serio. La creatividad que había en aquella Fórmula 3 que tú viviste. Yo también, Yo los primeros efectos suelos de Ralt los hice yo mirando la Fórmula 1. Sí, pero yo recuerdo íbamos a Macao y cortábamos el end plate para bajar y ahí no había test de túnel del viento. Seguridad. Cogíamos, cortábamos y teníamos seguridad. 3 end plates distintos con 3 alturas distintas. Decían, sal y prueba, a ver qué pasa. Y mira qué velocidad has llegado al final de recta porque no... No tenías ni telemetría, claro. Sí, no, mirabas si las vueltas era un poquito más. Sí, me parece que, pues, claro, esto era muy chulo. Claro. Vivías, la implicación que tenías en este aspecto era bestial. ¿Y ahora cómo vives las carreras desde tu rol como padre? Porque tu hijo Eric está compitiendo, lo está haciendo muy bien, además. ¿Cómo lo vives? Lo vivo mal, porque sufres. Cuando compites, al menos en mi caso, yo me pongo súper nervioso. Yo creo que todos los pilotos se ponen nerviosos. No conozco ninguno, unos lo externalizan de una manera, otros de otra, pero todos nos ponemos nerviosos. Pero en el momento que se pone la luz verde, ahí se acaban los nervios. Ya la adrenalina te dispara de una manera que solo estás a lo que estás, ¿no? Cuando tienes a tu hijo, a tu hermano, a alguien en el circuito, se pone la luz verde, la adrenalina se te sigue disparando porque sigues sufriendo y no puedes hacer nada y estás ahí viéndolo. Y es que aparte lo que pasa es que muchas veces veo lo que le va a pasar, porque al ser tan jovencitos hay cosas que todavía no las han vivido y ves que esto no pinta bien, que pueden pasar varias cosas, serás capaz de gestionarlas, no, lo pasas muy mal. Tengo la suerte que lo está haciendo muy bien. Y bueno, pues la suerte o la desgracia, porque ya le he dicho, si no estamos delante, lo dejamos, ¿eh? Y el tío, joder, sigue estando delante. O sea, que no lo podemos dejar, no quiero dejarlo porque le quiero dar, mientras estén mis posibilidades ayudarle, pues lo voy a seguir haciendo. Hasta la ruina, ¿no? Hasta la ruina y más allá. Oye, Joan, tú puedes responder esto mejor que nadie. ¿Cuán cerca estuvo Jordi de la Fórmula 1? Muy cerca. Muy cerca. De hecho probó sí. Mi coche, ¿no? Sí, y bueno, y lo montamos un equipo de Fórmula 3000. Bueno, tuvimos un pequeño accidente en ENA, la primera carrera, que destrozamos. En una pergusa. Sí, en la recta, bueno. Qué circuito tan peligroso. Una buena bofetada, ¿no? Sí. Siniestro total. Aquel sí fue un siniestro total. Y si no recuerdo mal, ENA era un circuito que es un lago y le das la vuelta al lago con 3 chicanes. Y cuanto más cortas las chicanes, más rápido vas, ¿sabes? Más recto vas. Era rápido, Era un tipo rápido, Bueno, pues piloto rápido. Ahí luchábamos porque empezamos el proyecto, lo montó Joan ahí luchando contra viento y marea y hasta el último momento no estuvo todo para ponerlo en marcha. Pero bueno, arrancamos y en este circuito muchas veces tenías problemas que acababas partiendo la suspensión. Había unos pianos muy altos. Sí. Y yo tuve la suerte que partí suspensión en una zona muy rápida donde había otro coche parado. Entonces, aparte de romper mi coche, impacté con otro coche. O sea que fue problema sobre problema.
y ese coche pues ya no apareció, nunca más se puede aprovechar, pero es que no se pudo aprovechar nada porque lo reventamos todo. No, yo creía muchísimo en Jordi y convencí a Flavio, aparte de que probara el coche de Fórmula 1, de que teníamos que seguir, porque él justo en aquel momento se había terminado con la 3000, ¿no? Que era la 3000. Sí, y acababa de perder. Marlboro había sido mi sponsor. Exacto, durante todos los años. Y la habías perdido y tú ya lo llevabas con Dick Bennett, ¿no? Sí, ya llevabas Marlboro con Dick Bennett. Mika Häkkinen. Uy, otro. Con Mika Häkkinen. Sí. Dick Bennett es otro que conozco muy bien. Ajá, Caray, ¿te acuerdas, Sí, él también se recuerda de mí. Sí. Lo noqueé. Lo noqueaste, le diste un puñetazo. ¿Lo noqueaste? Sí. En la cara le dio. En el Beach Plaza, en Montecarlo, a las 7 de la mañana. ¿Pero por qué siempre la liáis de fiesta vosotros? No. Tenemos muy mala fama, yo te prometo. Era que mi no. jefe. Dick Bennett era tu jefe. Sí. Estábamos haciendo Pro Cars para Prosifur, ¿vale? Entonces éramos 3. Era un mecánico, yo y Dick. Entonces nos hacíamos turnos con el camión, porque veníamos de Alemania, de Berlín, que habíamos ganado. Y teníamos que hacer Mónaco. Entonces, la vuelta de Mónaco a Inglaterra me tocaba a mí llevar el camión, ¿no? Y Dick me dice, cuando termine la carrera coges el camión, te vas directamente para Inglaterra. Y digo, no, cuando termine la carrera me hago la ducha y después me voy a Inglaterra. Que no te haces la ducha, que sí, que no, fucking forra, no sé qué, pam, pum, le doy una hostia, cae al suelo. Hacemos la paz, ganamos la carrera. ¿Te duchaste? Sí, me duché. No, ganamos la carrera, me duché, volví a Inglaterra, me llama Ron Dennis y me dice, ¿qué ha pasado? Digo, pues esto. Dice, esto es como si me lo hubieras dicho a mí. Digo, es que si tú me dices lo mismo y... Pues, la frase fue lo hago. Fucking foreigner. La frase fue fucking foreigner. Entonces si me lo dices tú, también lo hago. Y me mira y me dice, vete 2 semanas. Déjame pensar. Otra vez a trabajar de camarero en el bar, llorando, todo lo que había conseguido, el pelo, que me había hecho cortar el pelo, me había puteado por todos lados, había conseguido estar en el equipo, porque en aquel momento teníamos Fórmula 2, Pro Cars, y el proyecto de Fórmula 1 y Fórmula 3. Es que la historia es muy divertida. Entonces, al cabo de 2 semanas, entro, aquello que dices, me ha dicho que me fuera 2 semanas y vuelvo a entrar. Y nunca se supo nada. Nadie te dijo nada. Nadie te dijo nada. ¿Qué pasa? Que teníamos Marlboro y Ron estaba trabajando para que llevábamos Marlboro con De Cesaris en el equipo de Fórmula 2, Stefan Johansson en Fórmula 3 con Marlboro también. Y llevábamos un March. Entonces cambia todo el equipo, faltaban 6 carreras para terminar el campeonato. Cambia todo el equipo, tira fuera el team manager, los mecánicos, mete a Dick Bennett de team manager del equipo de Fórmula 3, de Stefan Johansson, a mí de mecánico número 1 y otro mecánico, pero yo era el número 1 del coche. A ver, es que es fuerte, ¿eh? Y cambiamos el coche de un March a un Ralt. Teníamos que ganar 6 carreras y hacer la vuelta rápida, que era 1 punto por vuelta rápida. Y ganamos las 6 carreras. Ganamos la vuelta rápida y ganamos el campeonato por 1 punto. ¿Dick Bennett me dijo alguna vez algo? No. Nada, Nunca más. Fue como una joya. Me trató como si fuera un rey. Porque le diste. Porque le di una hostia. Le diste. Y Ron, que lo hizo expresamente para ver si volvía la explosión, se dio cuenta pues de que aquello había sido un one-off y nada más, ¿no? Me lo comí porque por 1 año y medio que estaba ya trabajando en McLaren, un día le digo a Ron, que venía siempre a hablar conmigo, porque era como yo era su niño, ¿no? Y se escapaba, no hablaba con nadie, pero venía a hablar conmigo. Y me explicaba todo lo que quería hacer. Y bueno, y todos vamos a ir bien. Yo estaba trabajando en aquel momento en el túnel de viento, estaba en el Model Shop haciéndolo, y me viene, me habla, y me dice, y yo le digo, bueno, Ron, creo que ya he pagado mi culpa. La cagada que hice, ¿no? Dice, ¿por qué? Digo, porque aún tengo el mismo salario que tenía en Project Fur. No jodas. Se fue la secretaria, volvió. Obviamente, me aumentó el salario y me dio
un año atrás el salario que no me había aumentado. Yo no dije nada porque pensé, le he cagado, estate callado, ¿no? Ya te da la oportunidad, no pidas absolutamente nada más, ¿no? Tú ves por qué, Chris, tú ves por qué Joan y yo nos llevamos tan bien, ¿no? Porque somos... Sí, liantes. No, bueno, liantes, no seas así, somos muy parecidos. Pero Jordi, la bofetada fue la frustración, ¿eh? O sea, imagínate, él diciéndome foreigner cuando él era kiwi. Él era kiwi. Es que él era kiwi. O sea, como si él fuese Dick un Bennett, lord que luego, inglés. ¿eh? Luego también fue el jefe de tu hermano Mark, que también estuvo corriendo en este equipo. Y Senna con Fórmula 3. Exacto. O sea, Dick era... Volvemos con Jordi. ¿Cuán cerca estuvisteis realmente? Cuéntanoslo. No, cerca yo creo que sí que estuvimos relativamente cerca. O sea, ahí también recuerdo una frase que me dilapidó el que era tu jefe y el mío, que me llama Briatore y me dice, cuando estaba dentro, ¿tú crees que encontraréis un sponsor para correr con Benetton? Y yo, si algo he hecho mal, o la parte más floja mía es la parte de las relaciones públicas, de gestionar los sponsors. Digo, bueno, no sé. Mark ya compensa. Mark es muy bueno con esto, es un crack, pero yo soy muy malo. No es verdad. Y le dije que lo intentaría, que no sé, que iría a preguntar, pero claro, y mi pregunta era, los dos solo conocía el Rack y Marlboro y un poquito Repsol. No tenían manager, nunca he tenido manager, nunca he tenido nadie que me llevara todo esto. Y al cabo de una semana o así me vuelve a llamar, Jordi, sube. Subo, me sienta ahí en su mesa. Eso Flavio, ¿eh? Sí. Y me dice, ¿qué empresas tienes para subir al coche? ¿O qué empresas crees que conseguiríamos? Digo, es que no sé, he preguntado, pero no me han dicho nada. Dice, mira, no vas a llegar a la Fórmula 1. Si Benetton, siendo Benetton, que es un equipo top, que tenemos estas posibilidades, no eres capaz en 15 días de venir aquí con algún hilo del que tirar, dice, es que no lo vas a conseguir, es que es imposible. Claro, tenía toda la razón, pero esto me hizo daño. En España habían pocas empresas que podían hacerlo. Solo podía haber Telefónica, Iberia, Repsol, ¿te acuerdas? Iberia con Emilio Villota. Con de Villota ya estuvo. Pero pocas empresas grandes. Aparte no había la mentalidad ni la cultura de poner dinero en un sport que era... Ni el escaparate mediático, porque entonces la Fórmula 1 no estaba tratada como, como ahora. Como ahora, porque no había... Bueno, es que es el gato que se muerde la cola, ¿no? Si no tienes un español, no la puedes tratar. Y si no tratas, no puedes llegar a un español. O sea, siempre es la misma historia, ¿no? ¿Te frustró esto o no? Muchísimo. Hubo 6 meses que no podía haber una carrera de Fórmula 1 pero por luego la tele. tú has contribuido a un campeonato del mundo de turismos en este caso. Pero para mí son dos cosas distintas. Una, claro, yo que veía es que el año, lo que decías de la Fórmula 3, el año de la Fórmula 3 y la 3000 que corrí, estaba Häkkinen, estaba Coulthard, estaba Panis. Y les ganabas. Pues sí, muchas veces en la Fórmula 3 era más rápido él que los otros. Sí, es que, deportivamente tenía los números, pero me falta, les veía que todos hicieron los pasos y fueron años como este, que han normalmente, ¿cuántos pilotos entran en la Fórmula 1 de un año para otro? Sí. ¿Uno? O ¿Cero? ninguno. O el año pasado no entró nadie. Y ahora de golpe parecía que entran, pues que si está Colapinto, que si está, bueno, no sé, es que hay 6 o 7 ahora que han saltado todos, ¿no? Hay un cambio de generación. Hadjar. Y yo viví este cambio de generación y me quedé que solo conseguí, pues gracias a Dios, haberme sentado en un coche y haber probado en Fórmula 1 de verdad. Era un test de verdad y hice el test entero, que también tuve a toro pasado, vi el error que cometí ese día. Que tienes una oportunidad y no la aproveché bien. Pero bueno, deportivamente lo tenía, pero no conseguí dar este salto. Y esto pues estuve 6 meses que es que no... Bueno, de hecho yo hubo un momento que decidí dejar las carreras. Después de todo esto y de todo el esfuerzo y de ver que había gente que apostaba por mí, que lo daban todo y no conseguí dar el salto, y yo un día llegué a mi casa, llamé a mi padre y digo, papá, que dejo los coches y me vuelvo a trabajar al textil, porque tenemos una empresa pequeñita textil, y digo, vuelvo. Y a raíz de esto me llamó, creo que fue Opel, y me dicen, oye, ¿quieres correr en turismos? Y mi primera... En un campeonato que fue brutal. Sí, pero... Campeonato España de Turismos de aquella época fue algo extraordinario. Había gente muy buena, pero yo el día que me llamaron les dije que yo no corría más. Y se quedaron un poco diciendo, hostia, ¿no? Digo, no, yo no. He dejado las carreras ya. No, si no puedo llegar a la Fórmula 1, lo dejo. Para mí era esto o nada. El objetivo.
Y me volvieron a llamar al cabo de un tiempo. Oye, ¿estás seguro? Bueno, él había hecho todos los pasos. Claro. O sea, había hecho la Fórmula 3, la 3000. O sea, y bien todos. Y le había hecho todo bien. O sea, pero igual hay cosas. Todo. Por eso, hasta en camiones. Pero me refiero que esto no es algo nuevo. O sea, es algo que está, ahora mismo es lo mismo. O sea, no ha cambiado. En este caso no ha cambiado nada y en otros casos ha cambiado muchísimo. Yeah. O sea, yo me acuerdo cuando estábamos en Extreme que me llamaron y me dijeron, oye, Chris, es que tienes 250.000 euros. O sea, ten en cuenta que era un equipo que te pagaban. Tienes 250.000 euros, es que si no, vamos a meter a alguien que va a traer esa pasta. Y yo como, ok, ¿cuánto tiempo tengo? Ah, no, pues no sé, que la siguiente carrera está en, no sé, 2 semanas. Digo, vale, gracias, hasta luego. Qué o sea que, claro, sabes que hay cosas que al final... Pues tú, claro, cuando ves esto dices, pues paro, me dedico a otra cosa. Y fue cuando me dijeron, no, pero vas a cobrar. Y a mí esto fue un punto, digo, perdona, ¿puedo conducir y cobrar por conducir? Sí, y entonces me daban, creo que eran 10 millones de pesetas, que ya era un sueldo. Yo tenía 24 años. Ya ves. Y le dije a mi papá, digo, hostia, ¿sabes qué? Es que, ¿verdad que tú no me harás una oferta que supere esta? Porque en casa cobro lo mínimo de lo mínimo. Y me dice, cógelo y ya volveremos a hablar. Y además fue un campeonato excepcional. Yo lo recuerdo con un cariño, con Luis Pérez Sala, con Eric Van de Poel, contigo, con... a Giudici, con los Alfa oficiales, con los Opel oficiales, Giovinazzi, fue algo, Campos, fue un campeonato. Todos estos han estado en Fórmula 1, todos los nombres que has pasado. Exacto. Eduardo, ¿te das cuenta de una cosa? O sea, este museo, cuando transcurran años y venga alguien aquí y haga una psicofonía, por ejemplo, y aparezca esta conversación otra vez, te das cuenta que este museo, con Dura la Vita, está cogiendo una dimensión que no es solo las maravillas que hay aquí expuestas, es cómo se está cargando el ambiente de historia. Porque lo que nos ha contado Joan, lo que nos acaba de contar Jordi, qué privilegio. Habría que encajarla, ¿no? ¿Te das cuenta, Cris? Ponerla en un cristal todo cerrado. Para que el audio quede aquí encapsulado forever and ever, ¿no? No, 3 cosas. Digo, viendo toda esta historia que me alucina, porque parte de lo que hago es juntar historia y es conservarla. Porque hablemos primero de justicia. No hay mucha justicia en nada, nunca. Y por ahí muchas veces escuché que era más rápido que Marc en tu juventud. Y historias de estas he escuchado muchas. Él había tenido. Jordi era muy bueno. Entonces, bueno, dice, ¿y por qué uno y por qué no el otro? Bueno, y hay situaciones como la que te pasó con Viatore, que posiblemente debería haber mentido un poquito. Sí, tengo uno listo, y era totalmente cuento, pero muchas veces por ser muy honesto o muy claro, tampoco las cosas... No, o quizás hubiera dicho, pues tenemos Telefónica, 4 empresas que estoy trabajando, y Flavio se hubiera guardado. Exacto, hubiera estado pero como fue honesto, dijo, de momento no tengo nada. Flavio dijo, vale. Y conociendo a Flavio, es que lo veo, lo acaba de decir, y es que y ves la escena. Veo la escena, y como Flavio dice, vale, de acuerdo. Y volviendo un poquito al tema de esta misma historia, de estos 70 y casi 5 años de historia de Fórmula 1, yo las únicas 2 personas que he visto que han llorado en este lugar han sido Jackie Stewart y Emerson Fittipaldi. Aquí en el museo. Aquí en el museo, que se le han caído las lágrimas por distintas razones, pero básicamente recordando un poco esto. Y me ha llamado la atención de que muchos pilotos que han venido, y agradezco muchísimo que muchos pilotos actuales hayan venido a conocer este lugar, en algunos la falta de interés por la historia, solo por competir. Entonces digo, bueno, es un buen trabajo en términos de dejar registrado esto, es un buen trabajo el poder oírte tus historias aquí, tus cuentos, y de cómo era correr con autos estacionados en patios de tierra y no en garages fantásticos como son hoy día, y con todo un silencio sepulcral de lo que pasa en un lado o en otro. Era toda una familia, de cómo Jackie contaba que viajaban todos juntos en el mismo avión para todos lados, que eran amigos al final. Te voy a hacer una propuesta para el museo, y además es que sé que te va a encantar. Tienes que crear una jukebox auténtica, una jukebox donde los visitantes le vayan dando a un botoncito y aparezca la voz de Jackie Stewart, la voz de Joe Ramírez, la voz de Emerson Fittipaldi, la voz de Joan Villa del Prat,
Bueno, Joan necesita una jukebox aparte con todas las anécdotas, ¿vale? O sea, habrá un botón que diga puñetazo, y apretarás allí y saldrá. Luego habrá otros botones que no cuento, pero que ya descubrirá la gente aquí. Pero tiene cosas para contar. Bueno, si os parece, yo es que seguiría horas con este rollo que llevamos ahora, porque llamadme boomer, cebolleta, todo lo que queráis. Pero son parte de tu vida. Son parte de tu vida. Por supuesto, pero para entender lo que hay ahora, tienes que explicar de dónde viene todo, ¿no? Claro. Y nada es casualidad. En este país es un país que se ha trabajado muchísimo, pero siempre a nivel individual. No ha habido unas grandes ayudas, ¿no? No podía. O sea, hemos gracias al fenómeno Fernando Alonso, la gente conoce la Fórmula 1 hoy en día. Pero han habido grandes pilotos que han sacrificado parte de su vida para no llegar a ningún sitio, porque no ha sido un país muy adepto a ayudar en este tema. Esto es así. No había enduro. Bueno, no había enduro, pero hay no lo sé. O no lo había para esto. Sobre todo, mira, ya puedo decir que en España no había enduro, vale, pero en Cataluña, que la afición por el automovilismo siempre ha sido grande, tampoco ha habido enduro. Y en Cataluña había empresas que podían haber ayudado, ¿vale? ¿Algún banco? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, somos muy de nuestra tierra, pero cuando nos interesa, cuando ya alguien ha hecho algo fuerte. Entonces apuntan todos, ¿no? Pero este primer paso para ayudar a alguien que está creciendo en un mundo en el cual nosotros éramos extraterrestres, ¿no? Porque básicamente esto es un mundo anglosajón y de aquí no sacabas... o sea, ya no digo solamente en el piloto, sino en piloto, en ingenieros, mecánicos. En el mundo entrar en este mundo era... yo he estado 25 años que era el único que estaba allí. Algún día os contaré una historia de cómo un banco, la Caixa, ya puedo decirlo, estuvo así de entrar en Fórmula 1. Algún día os contaré esta historia. ¿Por qué algún día? Porque ahora no toca. Porque ahora quiero hablar de Jeddah, cariño, porque llevamos 45 minutos de podcast que han sido maravillosos, pero no hemos hablado de Jeddah. ¿Cómo te ha ido por Jeddah? ¿Nos has traído algo? Os he traído un caquito. Cuéntanos, ¿qué es esto? Es que Jeddah les encanta hacer regalos siempre. Me encanta, sí. Bueno, siempre en Bahrein, en Abu Dhabi, siempre... Sí. Me acuerdo que a la prensa siempre nos daban cositas en la sala de prensa. Sí. Nos compraban. Nos compraban. Bueno, no creo que sea... No, mira, yo tengo muchas cosas de aquellos tiempos, en Bahrein, en Abu Dhabi, cosas que luego me han servido para trabajar y que he agradecido, ¿sabes? Qué bonito, ¿no? Sí, en el de Barcelona no te dan ni un boli, así que... Está bien. Pero te dan mucho cariño en el de Barcelona, eso sí. Me encanta que es tan real. Muy chulo, ¿no? Bueno, ¿cómo te ha ido por allí? Muy bien, ¿Sí? Muchísimo calor. ¿Sí? Me encanta Jeddah porque tiene todo el paddock refrigerado con sistema de aire acondicionado, que me parece una locura. Es brutal. Sí. Y además dejan la luz encendida todo el día. O sea, hay solazo, 40 grados y luces encendidas. Bueno, no entiendo. Tú te gusta Jeddah, a mí sí. El jamón de Jeddah me encanta el jamón de Jeddah. No, pero me ha impactado mucho la diferencia, porque cuando yo había ido hace 2018, cuando todavía las mujeres no podían conducir, estaban a punto, que me acuerdo que se volvían locos, pues ahora se visten... Me encanta que hables esto de las mujeres, porque fijaos en esta fotografía que os voy a enseñar ahora. Fijaos. Es una fotografía que ha despertado mucha polémica y que seguro que habéis visto en las redes. Esta señora, no conozco su estado civil, ganó un concurso de diseño del casco de Fernando Alonso, y esta imagen recoge precisamente el momento en que le entrega su diseño, hablando de cascos, a Fernando Alonso. Y ha habido muchas críticas, ¿no? Porque esta señora va completamente cubierta, como podéis ver, con, no sé si es un burka o cómo se llama esto que lleva esta señora. Chris, ¿qué te parece a ti esa polémica? Ha pillado Fernando, que yo creo que es el que menos culpa tenía en esto, ¿no? Porque al fin y al cabo Fernando dice, ponte aquí para la foto, y que se ponga o no se ponga no va a cambiar la situación de las mujeres en Arabia Saudí. Sí que es un gesto, a lo mejor, pero yo creo que no podemos criticar a Fernando Alonso. En cualquier caso, si podemos criticar o debemos criticar algo, es que la Fórmula 1 vaya allí.
y que vaya a China, y que vaya a Rusia, y que vaya a otros países donde los derechos humanos, empezando por el de la mujer, no se respetan demasiado. Chris, ¿tú qué piensas como mujer? Con lo que has dicho no iríamos a ninguno, ¿eh? Bueno, vale, sí, esto es cierto también. Yo, a ninguno tampoco, pero a menos de los que vamos, sí. A ver, es una cosa un poco delicada. Creo que meternos en este lío no sé si nos viene muy bien, pero yo creo que la cosa está cambiando, muy poco a poco, pero está cambiando. Y luego hay otras cosas, por ejemplo, lo que hizo Vettel este fin de semana, ¿no? Lo de Race for Women. Sí, cierto. Que yo no pude llegar porque llegué el miércoles por la noche, entonces mandé a Tomasita Slaffer. Y que, o sea, llevó muchas chicas de karting, ¿no? A conducir, a hacer un evento, o sea, para las mujeres. O sea, al final es eso, ¿no? Hay un poco de todo. Hay el extremo y por el otro, pues nosotros yo creo que intentamos ayudar a que esto cambie. Y te repito, cuando yo fui hace 5 años, me acuerdo que me miraban mal, me tiraban cosas, se enfadaban, me gritaban, las mujeres, los hombres, todo. Y ahora, en cambio, he visto algo totalmente diferente. Las mujeres me paran por la calle y me dicen, very beautiful. Y yo, thank you. ¿Sabes? Como, no sé, como es otra mentalidad, creo, se está abriendo. Pero claro, seguiremos teniendo esto hasta que no se abra del todo, ¿no? Oye, la Silly Season ya va a toda máquina, ¿eh? Estamos en abril, pero ya tenemos el ventilador de la Silly Season a tope de revoluciones y con un protagonista, Max Verstappen. Vaya movida tuvisteis jueves, viernes. Ya le han puesto en Aston Martin, en Mercedes e incluso en Ferrari, he leído. Sí, y en Alpine. Y en Alpine también. Porque lo vieron entrar dentro de Alpine y también dijeron que iba a entrar. No, si al final vamos a acertar, seguro. Seguro. O puede que no se mueva de Red Bull. Chris, ¿qué? Yo creo que no se va a mover. ¿Qué dice no sé qué pensáis tu vosotros. instinto? Es que hay mucha información, pero te digo, yo cuando estuve en Aston el jueves, que les dije, claro, y justo iba Fernando a rueda de prensa o algo así, y le dije, ahora te van a matar. Y dice, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? O sea, me pareció como sincero, como muy de, no sé qué me hablas, ¿sabes? Y dice, ¿en serio? Ya empezamos, ¿sabes? Como... Él lo hizo lo más natural del mundo, ¿no? Pero bueno, Max este fin de semana, con lo de la FIA también, tuvo fin de semana intenso, diría yo. Esto es como cuando íbamos a hacer el café en Minardi, porque era el mejor café de todo el paddock en su momento, con Quinto. ¿Os acordáis el cocinero que tenían en Minardi? Bueno, sea como sea, vimos brotes verdes, y no lo digo por el color de Aston Martin, en cuanto a los pilotos españoles y especialmente en cuanto a Carlos. Chris. Bueno, lo hizo muy, muy bien. Se le ve un cambio, creo que radical, porque él mismo en la prensa cuando contesta... Sí, parece otro, ¿eh? Sí, totalmente. Me gustó mucho, ¿no? Porque al final, claro, tú cuando estás ahí y ves el piloto, ¿cómo se dice? Struggling, como fatigando, ¿no? Sí. Adaptarse y todo eso, y como... te quedas, ahora que le pregunto, que le digo, de qué manera, ¿no? ¿Qué le saco momento, esa sonrisa. Yo ya sé así, lo que es eso, claro, es jodido, cuando estás horrible. allí. Y claro, cuando te llega y está como contento, ¿no? Que ha hecho algo bueno y que ya siente como ese cambio, ve dónde está el error, pues creo que... Y además ni Carlos ni Fernando engañan. O sea, cuando les ves que vienen cruzados, dices, ¿por dónde me va a caer hoy el sopapo? Y Fernando también, carrerón al final, con mucho riesgo, pero al final... Luego hablaremos de las carreras respectivas de cada uno. Joan, tercera victoria de la temporada para Piastri, que por primera vez ya lidera el campeonato mundial. Bueno, lo veíamos a venir, ¿no? Lo llevamos diciendo de que en este momento es el que menos comete errores, el que es normalmente más rápido. Obviamente en circuitos como en Jeddah, como en circuitos como Suzuka y algunos otros circuitos, clasifica es todo, ¿no? Si clasificas bien, pues difícil de adelantar. En Jeddah habían ganado 3 de los 4 polemans en la historia de este circuito. Sí, bueno, y hubiera ganado el cuarto si la FIA hubiera estado un poquito más justas. Yo creo que la penalidad que le hicieron a Verstappen es totalmente innecesaria. Podían haberle dicho reverse de posición, ya está, que le devuelva la posición y ya está. Era así de simple. Él hubiera estado detrás. Sí, él hubiera estado detrás y en el hubiera pillado el rebufo, hubiera intentado atacar otra vez en la primera curva después de la recta. O sea, hubiera sido un poco más divertido. Ahora, meterte 5 segundos. Esto es duro. Y si miramos los tiempos de carrera, al final Verstappen estaba a 2 segundos, .8. Quiere decir que fue casi 3 segundos más rápido que Piastri.
¿vale? Esta es la realidad, ¿no? En un circuito que a priori no les iba tan bien. Estabas hablando de si Max se iba a ir o no se iba a ir. Si Max tiene un coche como el que hizo, como el que tuvo en Jeddah, que no solamente fue rápido en una vuelta en clasifica, que fue extraordinaria, sino que también en carrera era rápido, porque se vio que era rápido, podía mantener el ritmo de Piastri. Yo creo que a partir de ahí no lo veo que se mueva. Eduardo. Yo creo que no estoy tan de acuerdo, porque yo creo que el año pasado hubieron muchísimos castigos de 5 segundos y 10 segundos por situaciones creadas por Max con mucha habilidad. Siento que era un poco lo que había que hacer. Yo creo que él, lo que estuvo mal para lo habiloso que es, para lo rápido de ver todo antes que el resto, era el haberse quedado, haber cedido al puesto inmediatamente para ver si no lo castigaban. Esa es mi opinión. Como hizo Fernando con Bortoleto. Como hizo Fernando con Bortoleto, exactamente. Bueno, quizás es un problema del equipo, ¿no? Pero eso no. Esto es lo mismo que al final los 2,5 segundos son producto de qué, de que también Oscar dijo, ya no me pilla, llego más tranquilo. Podrían ser 1000 situaciones. De no apretar más, y ya le quedaba media vuelta o le quedaba una vuelta, para que iba a seguir volviéndome loco en este circuito. Que no, circuito, pero si miras las vueltas al tiempo por vuelta, era tan rápido como anduvieron todo el tiempo iguales. Prácticamente, pero cuando llegaron las últimas vueltas o apretó más Max o soltó un poquito Oscar. Entonces tú, Eduardo, ¿estás de acuerdo con lo que dice Joan? ¿La forma en que se gestionó esa situación no fue la mejor por parte de la FIA? Yo estoy de acuerdo con que los 5 segundos determinaron la carrera, que posiblemente si Max hubiera seguido delante, porque hoy día cada día es más trascendente el aire limpio, por lo que entiendo, en el desgaste de los neumáticos y la temperatura de los neumáticos, hubiera sido prácticamente imposible pasarlo, porque además es un tipo que no es fácil, es el más habiloso en pista, sino también habría sido fácil para en las últimas 10 vueltas para Lando pillar a Leclerc, que no fue posible. Creo que determinó todos estos 5 segundos, sin duda. Jordi, como piloto, ¿tú qué piensas? ¿Qué tenían que haber hecho allí? Yo creo que ahí Max no estuvo hábil. Si juegas a devolver la posición antes, tienes la opción de volver de jugar lo que dice Joan. De que no te castiguen. De que no te castiguen. Y juégala cuando a ti te interesa. Si esperas tan el resultado, porque la FIA, para mí, en esto se equivocan. Yo creo que a la Fórmula 1 le falta la lucha, el marroneo, la salsa rosa de ver a Hamilton peleándose con Verstappen. La gente busca esto y no tenemos que olvidarnos que no deja de ser un espectáculo. Como piloto, ¿tú quién crees que tiene la razón? Porque es que Piastri no iba, se fue recto, o sea, no dejó absolutamente ni un medio metro a Max Verstappen. Pero iba adelante. O Max, no, cuando frenaron Max estaba por delante, él se fue dentro y Max tuvo que irse fuera, porque si no Max se da con Piastri. Aquella vieja regla de rueda enseñada, coche adelantado ha pasado la historia. Bueno, ahora tienes un poquito hasta qué punto tienes el eje delantero en el apex de la curva. Pero esto siempre tienes que dejar espacio. Sí. Siempre tienes que dejar espacio para el otro coche. Sí. Y aquí no había espacio. Yo creo que ahí jugaron los dos. Los dos son hábiles. Esto con Norris yo creo que no debería pasar lo mismo. Pero con Piastri dijo, si yo me voy largo no pasa nada, porque sé que está él fuera, y Max sabía que tenía espacio. Esta misma curva con un muro a la derecha o grava habría acabado distinto. Importante, habría sido un momento de decir, hostia, la juegan diverso los dos, igual pasan y salen de la curva en paralelo con un par de golpecitos en la rueda. Pero como los dos sabían, uno que si lo stringía era la salida y tenía la excusa, el otro que tenía metros, pues los dos se soltaron. Por eso digo que yo creo que ahí los 5 segundos fueron muy... Siendo la primera curva, siendo los dos pensaron en su propio interés. Según Max, se había hablado de esta primera curva con el race director y habían acordado que no pasaba nada en la primera curva. Pues más razón porque Max por la radio dijo, habíamos hablado con el director de carrera y Max estaba de un cabreado brutal, porque dijo, para de carrera dijo, no voy a hablar demasiado. Estaba cabreadísimo. Igual yo haría eso, yo pondría grava y chao. No, es que tienes toda razón del mundo. Es que a lo mejor esta circunstancia, en aquello que antes le llamábamos un circuito, no en eso,
A lo mejor esa circunstancia hubiera sido muy diferente, ¿no? Se le pagó con su moneda. Es que siempre hace lo mismo. Siempre hace lo mismo. Frenaba. Yo hoy me estaba acordando de Austin el año De pasado. Austin, cierto. ¿Y quién fue el poco habiloso, el Apex y el cuento? Se lo tiró para afuera a Lando, pero asquerosamente para afuera. Sí. A ti te cae bien Lando, ¿no? Es un poquito, sí. Es un poquito cariño. Lando... No, pero yo quiero entender de que aquí le salió mal. Le salió mal la jugada. Los dos lo sabían. Oscar, frío como un pescado, Sí, lo hizo tremendo. Y lo apretó y consiguió lo que quería y no le salió bien a Max. Listo. Lando es Largo más rápido. Sí, siempre. Es este tío que ha perdido el liderato ahora del campeonato sí. y que está a 10 No me- puntos. Todavía hay vas muchas a conseguir, carreras. ¿No? Bajar. No. Hay muchas carreras. carreras. Quedó fuera del podio esta Queda- vez, con el mejor queda- coche de la parrilla, ¿eh? Una cagada no echa a perder todo el año. Espérate que quedan muchas carreras todavía. Vale. Sí, pero ya lleva unas cuantas. ya sé que- Ya lleva unas cuantas, ¿eh? Sí, bueno, Y yo si sé le que sumamos Lando las tiene aquí un abogado. Queda. si sumamos las del año pasado, Queda programa hasta fin de año. Vale. no, la verdad es que yo veo a Piastri muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. extraordinario, Y aparte es el extraordinario. hombre hielo, es el Kimi Raikkonen como personaje de la Fórmula 1, ¿eh? Un tipo que parece que las sensaciones, las emociones no, sea por bien, sea por mal, no se inmuta. Y tú creo que lo iba a comentar, cuando Verstappen está en el límite de que a alguien le sale en la misma línea de insolencia, ahí se le queman los papeles, ¿sí o no? Ahí se le sale el guión del... Bueno, ¿Sí o no? tampoco han habido tantas oportunidades pero porque siempre pocas, ha estado por delante. ¿Dónde estaría Piastri Pero- hoy si le lleva ahora 10 puntos a Lando? ¿Dónde estaría Piastri hoy si no hubiera cometido aquel error en Melbourne? Pero viste, él también comete errores. Bueno, Entonces, ¿por qué a claro, Lando claro, le todos, matamos sí, y todos. a Piastri no? Son humanos, ¿eh? Son humanos. Ya, pero a Lando lo tenéis ahí y a los otros, bueno. No, le tenemos ahí. Lo que pasa es que O el sea, y otro... Hamilton, Chris, que no estaba Chris, comiendo ni un falta rosco. mucho al fin de año. No, lo Por que, eso. no, hombre, lo que tenemos es primero una visión de que McLaren es un coche, posiblemente el mejor coche que hay en la parrilla en este momento, el coche más competitivo que hay, y que tiene dos pilotos que si juegan bien y no cometen errores, lo tendrán fácil. El campeonato de constructores está en 70 puntos o no sé cuántos puntos, ¿no? Ya de entrada en 5 carreras, ¿no? O sea que estamos hablando de que es un coche que es competitivo en todo tipo de circuito. Circuito rápido, circuito lento, curva lenta, tracción. Es brutal. Han hecho un coche perfecto y lo llevan haciendo perfecto del año pasado. O sea que normalmente hay equipos que de un año al otro lo que hacen es tropear el coche, ¿no? Estos lo han mejorado. Las peoras, ¿eh? Las O sea, peoras. exacto. Pero O sea, las mejoras en el resto han sido brutales. las Yo mejoras en siento los que- restos yo no lo sé tanto, porque lo que sí he visto es una Mercedes que me sorprendió en la penúltima carrera y en esta carrera me ha decepcionado en carrera. En un circuito que esperábamos mucho de en ellos, cambio, en clasificación estaba tercero y allí cerca luchando mucho más fuerte que otras veces, ¿no? Y en carrera los dos se fueron para abajo. 188 puntos tiene McLaren, 111 Mercedes, 77. 70 y pico, sí, 77 sabía que eran puntos. 70 y pico. ¿Creéis que lo que pasó en la Fórmula 1, muchas veces hemos visto que se producen clics, pasan cosas en un momento dado que giran la relación de los pilotos como un calcetín y se pasa de una relación, no diré que de amor, pero sí de una relación cordial a un pseudo odio? Porque el odio no existe como tal, afortunadamente. Antes sí, pero ahora no. Sí, yo creo que ahora los pilotos no se odian. No. El odio como tal... Le puedes tener gato a alguien, pero... Amor de ahí no algo- hay, nadie. Amor no, hay. nadie. Amor no lo hay. No. Yo creo que hay mucho Solo- respeto entre todos. Sí, exacto. ¿Creéis que lo que pasó en esta primera chicane puede ser el principio no de una gran amistad, precisamente? Estamos asistiendo al prólogo de una rivalidad que puede ser una de las rivalidades que se sumen a las históricas rivalidades que ha habido a lo largo de los años en la Fórmula 1 entre Piastri, 24 años, y Verstappen, sí, 4 títulos mundiales, pero es que solo tiene 27 años Max Verstappen, ¿eh? Es que a veces nos olvidamos de la edad de Max Verstappen. ¿Creéis que aquí puede haber...? Yo creo que va a haber rivalidad y lo que hay seguramente es un grandísimo respeto. O sea, Verstappen mentalmente estoy convencido que
que tiene a Lando lo tiene ganado, ¿no? Mentalmente. Él sabe que Lando siempre levanta el pie. Y ahora se ha encontrado con uno que no levanta el pie. Entonces, para Max, ya ha subido un escalón por encima de lo normal. Es un hueso más duro, pero que esto le da chicha a Max, ¿eh? Esto le gusta. Y al campeonato, es lo que decía. Yo creo esta misma situación, arrancando con Lando, Max sabe que las últimas veces le ha salido bien la jugada. Ahora te encuentras un tío que te aguanta, que te lleva hasta el último centímetro y que juega como tú. Y que juega como tú. Entonces, también se lo tomará de otra manera, ¿no? Pero que para mí es bueno que haya esta rivalidad sí, seguro. sin perderse el papel, pero que está chulo que haya dos gallos ahí peleándose por un Max campeonato. no afloja. Max está ahí al acecho. Y si el coche le va, que parece que empieza a ir bien... un circuito que teóricamente al Red Bull no le tenía que ir bien... hizo una vuelta de clasificación extraordinaria y salió como la vuelta fue atómica. La salida fue fatal porque Piastri fue más rápido que él. O sea, es así, pero la vuelta de clasificación fue extraordinaria. A mí me encantó el cooling room también después. No sé si lo habéis visto, que Max se fue a su lado y como que no hablaba con nadie. En plan, pero te fijaste en un detalle que en el segundo de la largada, de la llegada al frenaje, Piastri da vuelta en la cabeza y le empieza a hablar a Leclerc. O sea, como que cortó la posibilidad de hacer algún comentario o decir, que estuvimos cerca, nada. Dio vuelta a la cabeza y se puso a conversar con... Curioso. Estaría bien ver qué hará Oscar ahora para adelante, porque ahora que ha visto... O sea, ¿sabes? Porque tú dices, sí, esto la siguiente vez será igual de hueso duro, pero a lo mejor no. O sea, a lo mejor la siguiente vez dice, bueno, no quiero problema. Mira, Alonso de alguna forma relevó a Schumacher cuando en su momento Adrián Campos decía, Fernando Alonso es el tío que va a jubilar a Michael Schumacher. Bueno, jubilar no lo jubiló, pero sí que es cierto que hubo una sucesión en el trono, aunque uno tiene las coronas que tiene y otro tiene menos, evidentemente. Verstappen, de alguna forma, hizo lo propio con Hamilton. La racha de títulos de Hamilton se corta con la de Verstappen. ¿Puede ser Piastri el relevo de Max? En ese sentido, después de 4 títulos, ¿creéis que Piastri es realmente un sólido candidato al título 2025? Sí, yo sí. Joan, ¿tú crees que sí? Sí. Claro que sí. Sí. ¿Jordi? Candidato al título, sin duda, pero el relevo de Max, yo creo que no. No, todavía no. Yo tampoco. Yo creo que Max, hay mucho Max aún aquí. Es el relevo de Hamilton, pero no de Max. De Max no. Chris. Totalmente de acuerdo. Sí. En el podio vimos un McLaren, un Red Bull y un Ferrari. Es lo mejor que le puede pasar al campeonato. ¿Estáis de acuerdo o no? Sí, bueno, y aparte que Leclerc hizo una carrera tremenda, muy buena. De hecho, para mí driver muy buena. Y el piloto del día también. Y te diré que volvemos a lo que inicialmente dijimos al inicio del año, o antes de empezar el campeonato, con la historia de Hamilton, que se está cumpliendo. Leclerc es más rápido que Hamilton. Pero se veía y Hamilton ahora está sufriendo. Sufriendo. Bueno, yo siempre he dicho que si Hamilton tiene un coche ganador, Hamilton vencerá a Leclerc. Si Hamilton no tiene un coche ganador, Leclerc vencerá a Hamilton. Esto es lo que dije y esto es lo que sigo pensando. Déjame que luego quiero entrar en Ferrari con más detalle. Ahora hemos hecho de alguna manera una presentación de los grandes ítems de este Gran Premio, pero antes de entrar ahora en el detalle de estos ítems, quisiera debatir, que me dierais vuestra opinión sobre la peligrosidad del Jeddah Corniche Circuit. Altísima velocidad, zonas de poca visibilidad, muros muy cerca, escapatorias ineficaces. Acordaos del accidente de Tsunoda en el P2, culpa de él, evidentemente, pero el castañazo fue importante. El error de Norris en la Q3, por ejemplo, también, o sea, un bofetón, también error de él. El toque de Tsunoda y Gasly al inicio del Gran Premio. Bueno, yo ya sabéis que no soy nada fan, bueno, con el corazón en la mano. Yo soy hater de esos circuitos que no tienen historia en la Fórmula 1, o sea, lo digo así de claramente. Y a mí Jeddah, yo sé que a ti te encanta y tal, pero a mí me parece... Es que voy a soltar una barbaridad. No voy a definirlo porque soltaré una animalada. Pero a mí no me gusta Jeddah. Y no me gusta porque podemos tener un disgusto un día. Podemos tener un disgusto. La chicha a la que se va en Jeddah, Joan,
Bueno, pero a ver, la Fórmula 1 puede tener un susto en cualquier momento, en cualquier circuito. O sea, si no quieres sustos, dedícate al taxi, ¿no? O sea, bueno, a mí me han dado alguno. Y quizás también te pueden dar susto en taxi, ¿no? Sí. Pero por esto que en este sentido, no lo sé, a mí me gusta sí. La alta velocidad. Sí es verdad que hay sitios que no se ve y si hay un incidente hay una posibilidad de tener un gran incidente, un gran problema, porque no ves el coche que ha tocado el muro y te puedes ir contra él fácilmente porque no te da tiempo a frenar. Este es el único inconveniente que yo veo, pero es un circuito que se puede adelantar. Si sales bien y juegas, o sea, si quieres adelantar antes que puedes hacerlo, te sale mal porque después en la última curva el otro se te pega detrás y te pasa en la recta. O sea, hay cosas que ya las hemos visto en años anteriores que funcionan, porque allí vimos el golpe que se dio Verstappen con Hamilton, ¿te acuerdas? Cuando tenía que devolver la posición, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que ya nos enseñó que esto puede pasar. Y ahí Lando se equivocó también, porque estuvo 2 o 3 vueltas detrás de quién era. Le costaba mucho adelantar ahí. Y cuando lo que tenía Hamilton. Y lo que tenía que hacer es lo que ya le habían enseñado si hubiera visto carreras del año anterior, ¿no? Sí. Que era decir, aquí no paso, aquí me junto y lo paso justo después de la última curva en la recta. Gestionó mucho el neumático allí, tal vez, ¿no? También. No, intentaba pasar Hamilton en justo la penúltima curva antes de la recta y Hamilton se lo volvía a pasar en la recta, que es lo que hacía Max y que nos enseñó y que da la sensación de que Lando en estas cosas no aprende. Eso es lo que me quejo. Yo me quejo de él de cosas que son simples, que para uno que no es un piloto, pero que lo ve y que te lo está enseñando y que la historia te dice cómo lo tienes que hacer, él da la sensación que esto no le cuadra en la cabeza, ¿no? Cuando tienes el otro chaval, que en teoría tendría que ser inferior de él, porque es más joven, porque tiene menos experiencia, y porque en teoría sería el número 2 de McLaren, sí. Que lo está haciendo, lo está abordando, ¿no? Y esto, cuando tienes una oportunidad de tener un coche ganador, no te la puedes perder. Y si tu compañero de equipo te zurra, mal vas. Jordi, como piloto, ¿qué te parece a ti, Jeddah? A ver, yo creo que Motorsport is dangerous. Lo que pasa que, por ejemplo, a ver, Spa también es un circuito dangerous que no veas. Pero cuando te la juegas y tienes una recompensa... A ver. No, entiéndeme. En Spa te la juegas y hay una recompensa. Estás blasfemando, ¿eh? Estás blasfemando. En Jeddah, no sé si cuando te la juegas... No he conducido en Jeddah, solo lo he visto por fuera, ¿no? Pero me falta esta sensación de decir, vale, sí, vamos a 330 haciendo una curva, algo que no harán la mayoría de los mortales. Pero que te dé algo, que te dé un plus. No que te dé que todo el riesgo sea darle un golpe a un muro y se acaba allí, ¿no? Para mí le falta... un poquito de por favor. Tampoco te lo compárame Pujón con cualquier curva de no, por eso digo, nuevos ricos, pero también te puedes hacer daño en Pujón igual que allí. ¿Pero por qué? Porque en Spa ahí, después de Pujón, está pensado de alguna manera. Aquí simplemente han puesto un circuito de alta velocidad. Para mí la diferencia es esta. Dices, vale, ponle alta velocidad, pero ponle algo, ponle un plus. Y donde dices Jeddah, di Bakú. Bueno, pero en Bakú le encuentro un puntito más. Me gusta un poquito más. Para mí ahí sí que tienes una recta realmente, una recta de verdad. Tienes una zona muy lenta. ¿Y por qué es lenta? Pues porque estás dentro de un castillo. Hay un poquito más de por qué. Bueno, pues para eso me voy al Por Aventura. No, pero luego tampoco irías nunca a Mónaco, ¿no? No. Joan ya sabe lo que pienso yo de creo Mónaco. Que hay sitios... Bueno, Mónaco la carrera en sí que es aburrida, porque ahí sí que es imposible, absolutamente imposible adelantar. Pero que hay circuitos... Bueno, si solo lo miras por el riesgo, yo creo que no lo puedes. El Motorsport no lo puedes medir por el riesgo. Tienes que medirlo por el espectáculo que este riesgo... Macao, que tú has corrido en Macao. Macao es de los circuitos que solo oírlo me pone sabrosón, ¿sabes? Porque es bestial. O sea, Macao... Claro, ¿sabes a qué nos...? Bueno, en Macao tengo... En otro programa. Nos apostábamos con Rubens Barrichello a ver quién volvía con menos... Las ruedas del Fórmula 3 y llevaban unos clips metálicos que cuando giraban se ponían paralelos al suelo y salían 1 centímetro de las llantas. Pues la apuesta era una cena al que perdía más clips rodando.
cada vez que pierdes un clip es porque haces así con una valla. Pues de los dos, a ver quién Bueno, después la del fin de época semana... aquella que en Mónaco los comisarios ponían cerillas en el guardarraíl. También es verdad que en aquellos tiempos las suspensiones eran de acero. Entonces tú podías picar, doblar y seguir funcionando. Ahora explota, pues y se termina. O no se rompe o se rompe. ¿Qué ibas a decir, Eduardo? No, ya digo que es alucinante la velocidad. Yo aguantar esa cantidad de vueltas, 50 vueltas fueron. Sí. A ese ritmo. Esto es lo bueno para mí. Eso es lo que más alucino. ¿Qué cuerpo físico aguanta y quién sale mejor del auto parado? Pero de hecho, de todos los que salieron este fin, o sea, si tú los ves salir en cualquier carrera o lo ves salir en Jeddah, son reventados. Yo nunca he visto Piastri, 24 Alonso, años, dice ahora quiero un sofá. Fernando, yo nunca había visto a Alonso. Pues ni esto. en Sepang. Esto a mí esto me gusta. A mí me gusta. Yo creo que esto es pero importante. eso no es el trazado. No, pero el no cometer un error con este cansancio, esto es importantísimo. Luego para que digan que esto no es un deporte. Si no estás físicamente preparado, te matas. Seguro, te matas. El único que salió bien fue Russell, que él siempre viene todo duchado, todo príncipe. Y de hecho le pregunté, ¿pero tú has corrido? Porque todos los otros estaban, ¿no? Bueno, muy bien, no salió en la carrera. No, efectivamente. Era una doble pregunta en realidad. Oye, me han chivado que la FIA está un poco mosca con el McLaren. Que hay quien dice, o quien ha inducido a la FIA a que se miren algo del McLaren que no acaba de ajustarse. Yo no sé si esto es la historia, el tradicional cabreo que hemos vivido muchas veces por el derrotado, que mete cizaña, o qué, pero de dentro de la FIA me han contado que alguien está investigando, o va a investigar, o ya han investigado, y alguien le va a dar un toque a McLaren. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo he tenido la suerte de liderar campeonatos y de ser lo que hace la FIA cuando lideras un campeonato. Lo que no quieren es que te escapes y que el campeonato sea aburrido y que nadie vaya a ver las carreras porque ya saben quién va a ganar, ¿no? Entonces estoy convencidísimo. Fondo plano de Benetton, estoy convencidísimo que van a mirar cualquier cosa del McLaren para ver si están dentro de la legalidad o no legalidad. Ahora, si hay algo, y yo no he sentido a nadie en el paddock que esté diciendo que el coche sea ilegal, que lo miren es normal, pero que haya alguien que haya dicho que hay algo ilegal, en vez de decírselo a la FIA, lo que tiene que hacer es hacerlo público. Y si es así, pues se sabrá. Pero no creo, conociendo a McLaren, no creo que tengan la necesidad, tienen un coche tan superior que no se la van a jugar hacer una tontería. Lo único que entonces no me lo creo. ¿Qué se decía por allí? No, lo único de lo que se hablaba era del flexing de ya está. Pero eso, claro, pero ya este está pasado, ya está hecho. No, y a partir de Montmeló y han modificado y han dejado hasta Montmeló que sean más flexibles de lo que tienen que ser, ¿no? Entonces están jugando con las cartas que la FIA tiene. Esto no quiere decir que sea ilegal. Es justo a este punto de reglamento, que es cuando un equipo es bueno, cuando está jugando en este punto de la cuerda floja entre lo legal, no legal, incómodo. Es que siempre se ha dicho, ¿no? Cuando Red Bull dominaba tanto, el Red Bull no es legal, Brown domina, Brown no sé qué, siempre los que levantan la liebre siempre son los mismos. Los perdedores, normalmente. Los perdedores. Sí, es así. Eduardo, ¿tú qué crees? Yo lo tengo como insider en McLaren. No, claro, yo lo tengo clarísimo. Tengo mucho menos historia que ustedes en esto, pero sí conozco a una persona, bastante, no en situación de carrera, que se llama Zak Brown, que está liderando este equipo, y pongo la mano al fuego, que es imposible que juegue con el prestigio de una marca que es un tío honesto. 100%. Llega a ser estrictamente honesto en todo lo que yo he visto en situaciones que incluso fuera de las carreras.
especialmente fuera de las carreras. Así que yo, mientras él esté a la cabeza, no tengo ninguna duda de que pillar algo va a ser solamente un rumor. Y yo creo que no hay nadie que pueda hacer las trampas que se hacían antes, ¿no? Nadie. O sea, que Tyrrell, en vez de poner gasolina, ponía bolas de hierro dentro del tanque porque estaba bajo, ¿no? O lo que sea, ¿no? Este tipo de cosas ya no se hacen, no se pueden hacer, ¿no? Se había jugado con la gasolina en su momento, con gasolina explosiva que te daba 50 caballos, solamente cambiar la gasolina y poner la gasolina especial, ¿no? Ese tipo de cosas ya no se pueden hacer hoy en día. Y el prestigio, y como está la Fórmula 1 hoy en día, que son 10 franquicias, que van a ser 11, pero 11 franquicias, ninguna de esas franquicias se puede permitir hacer una tontería y que lo echaran del campeonato. Y te echan de un campeonato, echaron a Toyota en rallies, o sea, cuidado, no se lo pueden permitir. Tú lo que puedes hacer es interpretar las reglas e ir al hilo tan al pelo que puedes hacer que la FIA pues te digan lo estás interpretando mal. Pero no hay la maldad de hacer algo mal. Con Bernie, que es muy diferente. Con Bernie pasaban cosas que no nos enterábamos. Bueno, ahora hay muchas cosas que no nos enteramos también, porque aquello de los trapos sucios se limpian en casa, pero puede que haya algo y que les digan, oye, vamos a llevarnos bien, ¿no? Bueno, también es verdad que tampoco le interesa a la Fórmula 1, ni a Liberty, ni a nadie, tener equipos que hacen trampas. Esto tampoco les interesa. O sea que a veces los trapos sucios se limpian en casa. Pero, vuelvo a repetir, si hay alguna irregularidad no será una irregularidad pensada para ser irregular. Será una irregular por una cuestión de la FIA ha escrito esto y yo lo interpreto de esta manera. Entonces, ¿qué hace la FIA? Decir, vale, de momento, para 2 o 3 carreras esto tiene que estar fuera. Y lo pondré muy claro que esto no se puede interpretar de esta manera. Y esto es lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? No, pues el espíritu del ingeniero, bueno, ahí están los tíos más listos del mundo, pero y buscan la manera de hasta que... Es la gracia, ¿no? Es la gracia. Pero tú mira las cosas que han pasado, ¿no? en la historia, lo de Mercedes, que cambiaban el Toin subiendo, bajando la columna de dirección. El FDAC, los dobles difusores, el difusor soplado, cosas que estaban siempre... El Must-Tamper de Renault, que fue una brillantez tremenda. Sí. O sea, esto no está hecho porque con conciencia de regularidad, está hecho con conciencia de performance. Que después el reglamento está escrito para que esto no funcione, bueno, pues modifícalo y cámbialo, ¿no? Pero no hemos visto, aparte de tonterías lógicas, de que el plan que está más, la parte de abajo está más limada, o que el coche pesa menos, normalmente no hay irregularidades en Fórmula 1. La rumorología sobre Max Verstappen, sobre ese futuro de Max Verstappen, antes ya hemos hablado, pero ahora quisiera profundizar más, porque al parecer en Bahrein hubo un pollo bastante importante entre el manager de Max Verstappen y Helmut Marko. Ya sabéis que Marko parecía el valedor máximo de Verstappen dentro del equipo austríaco. Ya sabéis que allí hay 2 bandos, hay el bando Horner, que cada vez parece más diezmado, parece ser que siguen creciendo las tensiones en torno a Christian Horner, y al parecer en Bahrein hubo un follón importante entre el manager y hubo gritos y alguna cosa más que gritos entre estos dos. Perdona, ¿con Helmut y el manager o con Helmut y el manager? El manager y Horner. No, con Helmut y el manager. Helmut y el manager. Bueno, con Helmut sí, bueno, pero claro, todo esto, Chris, cuanto menos son paladas de carbón a la caldera de la rumorología sobre si Max va a cambiar o no de aires. Sí, yo además vi, bueno, no sé si lo ¿Tú viste? ¿Qué viste por ahí? ¿Qué?
¿Olía chamusquina aquello o no? Todo el mundo hablaba de todo, pero ya sabes cómo es el paddock. Ya. Pero lo que sí vi es lo del magazine italiano de la Gazzetta que decía que le habían hecho una oferta. O sea, que había una oferta en la mesa de no sé cuántos millones y tal. Y yo fui a hablar con la Gazzetta por informarme y me han dicho que sí, que eran fuentes seguras. Pero de ahí... Y lo que también es seguro es que Helmut será su último año. Y que posiblemente Vettel prenda el sitio de tomará Helmut. El sitio de... Esto es lo que se habla. Tendría su lógica. No lo sé si tiene lógica. Yo los pilotos managers... Helmut ya no tiene a su yo no creo en los pilotos managers. Si es un buen piloto, un campeón del mundo, es un egoísta y no es un hombre demasiado para trabajar en equipo. Ya. O sea, no hay, los grandes campeones no han sido nunca unos buenos managers. Esto es cierto. Lo que son grandes campeones, ¿por qué? Porque son unos cabrones, ya está, egoístas, que es lo que tienes que ser para ser un... Bueno, Prost era un gran cabrón como piloto y también lo fue como manager. Una mierda, exacto, como manager. Exactamente esto. Como piloto fue un grande, como manager fue un desastre. Algún día hablaremos largo y tendido de esta historia. Entonces, ¿qué? ¿Hay que estar con la antena puesta con el tema de Verstappen o pura y simple silly season? Pues yo creo que Max Performance. es muy... Exacto, es eso. O sea, Max es eso. Si el coche va, no se va a ningún lado. Si el coche empieza a fallar, pues... Mercedes tiene mucho dinero, ¿eh? Yo creo que Max cero dinero. Yo creo que no es el tema. No le dinero. importa nada eso. Ya ha ganado suficiente, pero yo creo que el dinero no es el tema. No. Bueno, se acaba de comprar una casa. Lo que más puede meterle bulla a Max es el conflicto interno del equipo. El resto, no, yo diré, que vaya bien el auto, obviamente. Yo diré una cosa. El irse a un equipo de carreras que no esté al equivalente a un McLaren hoy día, por ejemplo, no creo que le entusiasme para nada. Para nada. No importa el dinero que haya detrás. El conflicto interno, la bulla esta, Helmut, el padre aquí y allá, puede ser lo que detone, que diga, sabes que más me aburrí de esto y quiero calma. Esto estoy de acuerdo contigo. Y otra cosa, que el potencial del 26 con el motor de Red Bull no será el mejor motor. Aquí el mejor motor va a ser un Mercedes, va a ser un Ferrari, va a ser... Los grandes van a hacer... ¿No le das ninguna chance a Honda? No le doy ninguna chance. Si los grandes están sufriendo, o sea, cuidado, Ferrari, Mercedes, Audi, están sufriendo para sacar potencia del motor de combustión, porque el motor eléctrico más o menos todos trabajan y están por el buen camino. Si estos tienen problemas, yo creo que Red Bull va a tener muchísimos más. O sea, podemos ver con Red Bull y Honda una situación parecida a la que se encontró... No hay Red Bull Honda, cuidado, es Red Bull con Red Bull. Honda está fuera. Va. No, fuera. Fuera. Honda está con Aston Martin. Cuidado, Honda oficial está con Aston Martin. Sí, eso. Que el gran error de Red Bull para mí, y el gran error de Christian Horner, si yo fuera el jefe de Red Bull, es perder a Honda. Y que Honda se vaya a Aston Martin. O sea, ¿cómo puedes perder una gran marca que te ha hecho campeón del mundo por tantos años? Dennis con Peugeot. Bueno, pero aquello es porque hizo una intentona. No, dinero. Porque estaba esperando otras cosas. Fue un año solo, Bueno, no sé yo. Un año. Pero pasa. También tuvo el Cosworth aquel año. Claro. O sea, cuidado, que nosotros éramos el oficial Cosworth. Bueno, pues ante esta tesitura no hay un argumento más para empujar a Max a cambiar de aires. Pero si está ahí casi punteando el campeonato, está peleando. Ahora no creo que piense en este momento. Yo lo que creo que está es pensando en cómo hacer que el coche vaya más rápido. Punto y pelota, ya está. Y aquello de que ningún campeón del mundo pasa realmente a la historia si no ha competido ni una sola vez con Ferrari, no puede pesar esto. Esto es una chorrada total. Es una chorrada esto. Sí, para mí sí. Mira, Hamilton feliz. Bueno, ahora voy con Ferrari, con Hamilton. Ahora con pelito largo. Otro cuento. ¿Has visto? Sí, ¿Dónde se habrá hecho este pelo? Sí.
¿no? Y vuelve a tener la chica que le hacía los masajes y todo, la Ángela, o sea, ha hecho un paso atrás a la historia. Mira, ya sé que me vas a decir, porque me has dicho muchas veces, lo de la chorrada de adaptación, pero escuché algo, un periodista italiano precisamente este fin de semana decía: los problemas que Hamilton, acostumbrado toda su vida a llevar un motor Mercedes en el culo, está teniendo con el motor Ferrari, pueden ser los mismos problemas de adaptación que está teniendo ahora Carlos Sainz, que nunca había llevado un motor Mercedes. ¿Tú le ves algún paralelismo? No. Ya sé que tú no crees en esto de la adaptación. Es que no creo. Yo, un piloto estamos hablando de un 7 veces campeón del mundo, que es el problema de adaptación cuando no. Entonces, ¿qué pasa? Pero Ferrari tiene engine pasa. braking. ¿Cómo? Ferrari tiene engine braking y Mercedes no tenía. Entonces a lo mejor pues eso hay mucha... Yo no sé, tú a lo mejor tú nos puedes explicar mejor, pero... Sí, pero yo creo que el nivel de pilotaje de esta gente, aunque la única pega es que haces algún kilómetro menos, pero lo que trabajas con los simuladores, habiendo hecho pretemporada y estando en la cuarta carrera... Pero ¿cómo se explica que todos los pilotos que se han justo cambiado de coche no andaban y necesitan el mismo tiempo de adaptación? Porque Carlos está igual. Que un poco de tiempo sí, te digo. Algo de tiempo sí que se lo tienes que dar, porque ya no solo el motor, es todo el concepto, entenderte con el ingeniero. Hay el protocolo. Sí, pero con lo que llevamos ya de pretemporada y el nivel de esta gente, para mí, si Hamilton estaba 6 décimas, lo único que está haciendo es a Leclerc más bueno. Porque Leclerc, cuando se da cuenta que está ganándole a Hamilton, dice, hostia, qué confianza. Y luego hace carreras como la que ha hecho ahora. Estas carreras te salen cuando tienes una confianza en todo que pasa pocas veces. Sí. Y que el neumático duro le funcionaba muy bien a Ferrari. Porque los dos iban rápidos, pero Leclerc iba volando. Por eso. Volando. Volvió el mejor Leclerc que este fin de semana, yo creo. Volvió un Leclerc que yo espero digno. Muy Leclerc. Muy guapo, sí. Sí, pero los problemas de las quali siguen y es un problema muy grande porque al final tire management es bueno, pero luego si en quali haces eso, pues... Sí, pero al menos esta vez no la cagaron con la estrategia, ¿no? Esta vez no hicieron inventos Ferrari. No. Sí, que ya estamos acostumbrados a estas cosas, ¿no? Sí, Williams, por ejemplo. Hicieron inventos, hicieron un buen trabajo, punto de pelota. Y Leclerc fue extraordinario. Yo, para mí, piloto del día. Sí. No sé ni quién fue el piloto del día, es que no quise Yo verlo. tampoco. Creo que fue Max, prometo que no sé quién. Max lo hicieron, creo. Bueno, pues mira. Bueno, esta vez volvemos a quien vota. Esta vez. Sí. En fin. Mercedes. Antonelli, de algún modo, más cerca de Russell que en otras ocasiones. Aunque algo por detrás. Pero, ¿por qué no funcionaron los Mercedes aquí cuando sabíamos que es un circuito de velocidad punta por la recta que tiene y tal? Esperábamos mucho más de Mercedes. O sea, se han quedado fuera del podio. Me ha sido un poco sorprendente esto, ¿no? Tienen un coche rápido, porque a una vuelta son rápidos. Pero se comen los neumáticos. Pero pero vamos a ver, Chris, en Jeddah, como en las últimas carreras, como en Suzuka, estos neumáticos Pirelli que trajeron más blandos, son neumáticos que con el neumático blando te vas hasta a Pekín, si quieres. O sea, yo no me cuesta de entender. Si tú miras los tiempos con el neumático duro y el neumático medio, la diferencia ni existía. Con neumáticos que llevaban 30 vueltas, 40 vueltas de gente que entró a la primera vuelta a cambiar el neumático, los tiempos salían igual. O sea, podías haber hecho con un set de neumáticos toda la carrera sin tener que pararte. Esto no hace bien a la Fórmula 1. Necesitamos neumáticos que se destruyan, que entren, que cambien, que las manos del piloto y le aguanten 2 vueltas más, se vea la diferencia entre cómo uno puede ser más suave o más pulido trabajando con los neumáticos, ¿no? Todas estas cosas, mientras hayan estos tipos de neumáticos que te duran para siempre, esto se hace difícil. Jordi, a nosotros no nos gustan, en esta mesa lo hemos hablado muchas veces, las parrillas invertidas. Parece una artificiosidad. La obligación del pit stop adicional que se va a aplicar, ¿qué te parece? ¿Te parece un artificio? Lo de Mónaco, quiero decir. A mí me gustaría más, bueno, en Mónaco ni que pusieras 7 pit stops. Yo creo que o pones mecánicos con una manata a la espalda o es difícil, pero ¿no? puedes hacer un undercut, ¿no? Sí.
Para mí, a mí me gustaría, lo que pasa es que claro, cuando el primer interesado en demostrar que tiene tecnología para hacer neumáticos buenos es Pirelli, claro, no quiere que los pilotos empiecen a quejarse, estas ruedas son una mierda, que se me han... Claro, ¿qué hace Pirelli? Dice, joder, tú, yo sé hacerlo, mi imagen, yo tecnología... Y yo lo entiendo, pero es el desastre. Claro. Entonces, yo lo que intentaría es obligar a llevar más compuestos y forzarles a llevar el compuesto que sabes que les va peor. El tercer compuesto. Claro, y obligarles a llevar un neumático... O sea, haz un neumático para quali y haz una superpole. Como antes. Y que tengan cosas de neumático mínimo, ponles que lo usen. Había el neumático de calificación. Tú mira el neumático el más blando, que te haga 20 vueltas o 25 vueltas como en las últimas carreras. Neumático blando, 20 vueltas. O sea, neumático blando, no es blando. En mi tiempo no es blando. Esto es, claro. Por eso digo, pide un neumático para clasificar. Yo creo que los tienen. Es solamente que es un circuito de alta velocidad, tienen los muros. Obviamente, cuando hay un incidente o cuando en estos sitios no quieren arriesgar. Y ahí se paran. Aquel Silverstone de las ruedas desllantándose, yo creo que es lo peor que le ha pasado a los fabricantes. Bueno, y Indianápolis, por supuesto. Lo peor que le ha pasado a la Fórmula 1 en este sentido, que ha convertido al suministrador de neumáticos en alguien muy conservador, ¿no? Bueno, una cosa fácil es poner 2 suministradores de neumáticos. Bueno, y entonces este problema se acaba rápidamente. Y esto es lo que tendría que hacer la Fórmula 1, si quiere hacer espectáculo. Yo estoy hablando, o sea, independientemente de la pureza y de lo que sabemos y lo que podamos entender que va a 330 en una curva que solo puede ir a 200 un tío normal, pues... pero siempre habrá un perdedor, entonces. Bueno, pero es que siempre hay, no uno, ¿no? Normalmente 19. Hay 19 perdedores. No. Exacto. Acuérdate, por ejemplo, y me voy a las motos, cuando Stoner disponía de un neumático diferente al resto, hubo quien quiso minimizar las victorias de Stoner con Ducati argumentando esto. En fin, no quiero entrar a... Pues si hablamos de esto, la historia está llena de todo eso. Sí, claro. Por favor. Jordi, para el piloto, esa característica del neumático minimiza o potencia sus características de conducción, en el sentido de que nos gustan los pilotos que van a tope, que van a todas, o nos gustan los contables, como dice Joan, ¿no? Los que basan su pilotaje en la administración. Es que las dos cosas suman, ¿sabes? Si pones un neumático que puedes atacar siempre al máximo, está muy bien, pero no... Habrá circuitos en los que será muy aburridas las carreras, otros no, otros en los que si un tío puede tirar, al final del año yo creo que se acaba igualando. ¿Sabes? Habrá momentos de todo. Hay una cosa que es importante, es como que ya lo han hecho en varios circuitos, esto de traer un neumático más duro de lo que tenía que traer. Yo creo que los pilotos están aprendiendo. Y a partir de ahora, el miedo que tienes a degradar... y ahora ya yo creo que poco a poco los pilotos van a ir más rápidos, porque saben que este neumático dura hasta... También hay otra manera de arreglarlo. Quita tecnología. Porque el piloto hace lo que le están diciendo por la radio. Y desde la radio saben la temperatura del flanco interior, del exterior, desde dentro, la presión... Si toda esta información no existe y es el piloto solo el que lo tiene que hacer... Pero esto no es negar el progreso. Sí, claro, un poco sí, pero si buscas espectáculo, la Indy, el coche de la Indy es un carro de hace 50 años. Y son súper espectaculares. Y la NASCAR pero ¿hasta qué punto la Indy es Indy y la Fórmula 1 es otra cosa. Es otra cosa, pero pasa que la Fórmula 1 se está volviendo casi como la Indy. Esto es otro problema, ¿no? Pero buscan el espectáculo de la Indy en la Fórmula 1 cuando son dos cosas que son totalmente diferentes. Bueno, ¿no? Los captions en la Indy son la clave, ¿no? Pero yo vuelvo a repetir, yo creo que si siguen en este camino, los mismos pilotos van a decir, no, esto de que dura 10 vueltas, no, esto dura 20. Chris, has apuntado antes la estrategia de Williams con Albon. ¿Hasta qué punto esto hundió a Albon, hizo brillar más a Carlos? Con Carlos acertaron. Él estaba bastante... ¿Mosqueado? Sí. Sí. Bueno, no sé si habéis escuchado las radios, pero estaba muy directo, ¿no? Diría yo. Es que no sé, nosotros, claro, como estaba Carlos feliz, pues... Ya. Pero Carlos estaba feliz realmente por la adaptación al coche, porque había quedado por delante de Albon, pero no hay que olvidar por qué Albon tuvo la carrera que tuvo. A mí me pareció más sin quitarle mérito a la actuación de Carlos, quiero dejarlo claro.
No, o sea, a mí me pareció más él contento consigo mismo, como que había conseguido entender algo, ¿sabes? Obviamente él tampoco da tanta información cuando estamos ahí, pero lo sentía como de esa manera. Como hasta ahora todo siempre repetía lo de la adaptación, lo de no encuentro esa parte, no entiendo, mientras ahora estaba como, vale, ya sé lo que hay que hacer, ¿sabes? El viernes, escuchándoos, hay un momento en que dije, vaya fin de... Cuando Pedro Martínez La Rosa dice, no hemos traído nada nuevo en el coche. Y pienso, hombre, pues han transcurrido 2 semanas y había alguna necesidad de traer algo nuevo. Y cuando escuchas a Fernando diciendo, será un fin de semana de apretar los dientes, como comentó. Y cuando en el primer entrenamiento ves la onboard de Fernando y la de Stroll, a mí se me pusieron los pelos como escarpias. O sea, aquel coche se movía más que la cama de la niña del exorcista. O sea, cuidado, porque aquello daba pánico. Ver a Fernando y ver a Stroll peleándose con el coche a la velocidad que se va en Jeddah, dices, ay. ¿Qué pensasteis? No, yo creo que es parte del juego. Van tan al límite que tienen que... Es que no había nada más para descargar ya en este coche, ¿eh? Sí, pero esto al final yo creo que es donde llegas antes de llegar al circuito, ¿no? Pues estás en un simulador, muchas veces pruebas cosas e intentas adelantarte y no siempre la aciertas. La suerte es que supieron reconducirlo, pues empiezan a tener herramientas. Lo bueno de no cambiar mucho el coche es que sabes volviendo atrás, lo que te va a funcionar un poquito, qué herramientas tienes para pararlo un poquito. Pero que hay momentos en los que tienen que arriesgar para estar delante sin duda alguna. Fernando, a pesar de todo... Es casi más fácil, ¿eh? En un circuito donde hay muros. Sí. Es mucho más fácil encontrar soluciones para el coche, porque ¿Por qué? no tienes vientos laterales, porque solo tienes un viento de cola o de cara. Los laterales no, porque están las gradas y te lo bloquea, ¿no? En un circuito tienes vientos laterales que no son del todo de morro, de colo. O sea, se hace más difícil a veces entender las cosas. En un circuito urbano que es como un tubo, normalmente puedes hacerlo mucho más rápido. Yo creo que la variación del viernes hasta el domingo fue esto, ¿no? ¿Esto justificaría, por ejemplo, que Alpine, que yo creo que han vuelto a hacerlo bien en esta carrera, Alpine ahora es... ¿Tú crees que el mejor del resto? No, yo creo que tienen un coche que tiene buena velocidad punta, es efficient, que se dice. Es decir, que la diferencia entre la carga aerodinámica y la fuerza que te frena al aire, es la correlación de los dos, el número es eficiente, ¿no? Y creo que tiene un coche eficiente, que el motor Renault no es tan malo, aunque lo vamos a ver por última vez este año, porque pasan al motor Mercedes, pero el motor han sabido jugar y sacarle rendimiento porque no están tan lejos, y bueno, y tiene un chasis bueno, ya está, simplemente. Gasly lo está haciendo bien y Doohan lo hace a veces bien y a veces no tan bien. Comete a veces errores sorprendentes, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, es lo que se espera. Es un rookie. Oye, Eduardo, pero claro, nos dicen... No va a pasar de la Q1, Fernando, y pasa a la Q2, lo cual ya fue considerable. Pero claro, quemando los 3 juegos de neumáticos. ¿Esto no es un poco morir en la orilla? Yo solamente veo su cara de frustración y que ya su humor cuando habla ya es un poquito distinto. Es lo que siento. Debe ser bastante frustrante haber partido en Aston Martin como partió, haciendo podium, y llevar tanto tiempo con tanta gente tan extraordinaria y cara internamente y que estemos donde están. Y es el único equipo que comparado con el año pasado empeoró de 0,8. Es mucho, ¿eh? 0,8. Lo estábamos viendo el otro día ningún equipo ha empeorado. O sea, a medida que han ido caducando lo que copiaron de Red Bull... Eduardo, tú que juegas al golf, tú sabes que siempre se dice que en la segunda vuelta es cuando aflora el hándicap de uno. Este Aston Martin, que está en su segunda vuelta hasta que aparezca el mago, a lo mejor está aflorando el hándicap de este coche, ¿no? Cuando ya ha ido caducando todo lo que se llevaron de Red Bull. Vuelvo que están todos en un segundo, entonces también es tan difícil de repente 2 cositas. Mira ya lo que era Mercedes, lo que le pasó en la carrera,
y algunos, o Williams en la carrera anterior, y los cambios en 2 segundos, por variables insignificantes, hacen 1 décima, 2 décimas, y 2 décimas son todo hoy día. ¿Quién clasifica dónde? Pero es lamentable verlos ahí, en el último cuarto. Y para él debe ser tremendamente frustrante. Aston Martin está pasando un gran cambio, o sea, fábrica nueva, túnel de viento nuevo, simuladores nuevos, la organización nueva, Edian que ha llegado y que no quiere trabajar en este coche, quiere trabajar en el coche de 26. O sea, estamos hablando de que todo esto va a florecer, porque el potencial está allí, hay gente muy buena y dirigidos por Ian van a sacar un buen coche. Ahora, hasta llegar ahí, todo esto tiene que crecer y de momento no están haciendo un buen coche. No están haciendo un buen coche ni están haciendo un buen trabajo. Es así. Es así de simple, No, pero todo esto se va a desaparecer, de golpe va a hacer un clic y ojalá todo va a florecer, porque tienen el potencial para florecer. Mira, lo tienen, con motor Honda, imagínate. Hace 2 años y era del terror, para llorar. Yo lloraba todo el día aquí. Pero nada. Y nada pasaba. Y, bueno, esperemos que nuestro panelista no permanente, Dani Juncadella, logre milagros en el simulador. Esperemos logre que mostrar cambio o hacer cambio ahí en el Esperemos equipo. que sí. Vaya susto, para Fernando en el último tramo de la carrera con Bortoleto, Sí. Bortoleto, ¿no? Sí. Ahí en el paddock se decía que no, También que la innecesario. vuelta en avión privado no iba a ser para Bortoleto esta vez. ya. Se iba a quedar en tierra. También innecesario total. Sí. Vaya Bueno, susto. lo vio. No lo vio. No lo vio. Está claro que no lo vio en la Bueno, cruzada. pues que no. Yo estoy bastante. De los Rockies que han salido, ¿El más decepcionado? El más decepcionado. Pensaba que sería diferente. En cambio, Hadjar, bien. Lo está haciendo brutal. Brutal. Pero es bastante el Sauber- antipático ese hombre. ¿Quién? El Sauber. Hadjar. ¿Hadjar es antipático? No sé. Tiene No, cosas yo no le muy- conozco. Es No le francés. conozco. Es francés. No sé. Son un Bueno, poco ayer, especiales. el otro día porque estaba un poco más contento, vale, pero si no, es como se cree aquí Verstappen, ¿sabes? Ah, Te acabas de llegar, relax. bueno. Bueno, ya Bájale todo a la eso. tierra, querido. Sí. Bájale a la tierra. Tranquilo que bajará. Ya habrá alguien que se lo baje. Alguien le baja. Alguien le baja. Miami, próximo capítulo, ¿cómo lo veis? Sprint Circuito race, también con baby. esa larguísima historia de Fórmula 1. ¿Vas a Miami? Larga Yo tradición. no, porque voy a competir en el europeo. Ay, qué bonito. ¿Dónde vas? ¿Qué carrera tienes? Europeo de rides, de bajas. Es qué chulo, ¿dónde? Badajoz, Badajoz. pero bueno, es como Portugal, Badajoz. O Sí, esa sí, zona. sí. Que iba a competir el Campeonato de España, pero como lo hicimos bien en la primera, pues vamos al Te llevan europeo. al europeo. ¡Wow! que a ver. De aquí a la eternidad. Bueno, poco a poco. Qué poco a bien, poco. qué bien. Y voy a hacer setup del coche y todo. Tengo 3 horas. Pro, eres una pro total. Porque- ¿Cómo veis Miami? Hay que hacer bien la quali. Sí. Poco tiempo. noticias. Poco Dame tiempo noticias. para arreglar. Últimamente tienes que hacer muy bien todo. Tienes que hacer muy bien todo, desde el viernes hasta el domingo por la noche. O sea, Lewis va a llorar. ¿No era un circuito de mucha degradación? Miami? Sí, tú eras, pero depende qué neumático lleves. No, claro. Claro. Porque los neumáticos los decide Pirelli, qué tipo de neumático llevas. O sea, Entonces, tienes 6 y ellos van moviendo sí. de un sitio a otro, ¿no? Hay una cosa que no hemos hablado, Tsunoda. Es verdad. Bueno, sí, hemos hecho el accidente. Ha hecho un buen trabajo Tsunoda, está más cerca de Verstappen que los otros pilotos, Sí. pues la verdad es que sí. Sí. Tsunoda ha hecho un buen trabajo, independiente que se haya tocado en carrera, que por cierto creo que no es culpa suya, porque viendo él con la dirección, notas alguien le pega por detrás y lo gira, o sea que en este sentido no creo que hubiera No, sido un y que incidente perdió, por ejemplo, que la ha pero no fue provocado. al revés. Fue al revés, ¿no? Fue Al Gasly. revés. Gasly el que lo toca por es uno atrás. de Pues es lo que digo, Sí, sí. es exactamente lo que estoy diciendo, que no fue su culpa. fue su culpa. ¿no? O sea, no culpa pero, de Gasly. pero Culpa de fue... Gasly, dices tú. Claro, tú estás diciendo que no fue culpa de Tsunoda. Yo creo que no fue culpa de Tsunoda. Pero Tsunoda Lo que le da a lo Gasly. tocaron de atrás para él tocar a Gasly. Es que lo Ah, tocaron de tú dices atrás. que era y tú- domino effect. Vale. yo creo que fue algo así, o al menos me dio la percepción. Lo que es importante es que, bueno, o el coche ha mejorado y es más manejable para cualquier piloto, que puede ser, Más humano. más humano, o él se ha adaptado a la forma de conducir de Max,
que también tendría un valor tremendo. Si es así, tendría un valor tremendo. Porque cuidado que no estaba tan lejos, Tsunoda, de Max Verstappen. Estaba a 3 décimas. Y teniendo en cuenta... 3 décimas que es el más rápido que ha estado teniendo en cuenta que el viernes tuvo menos vueltas también, que es algo a considerar. En un circuito así que, bueno, pues hay que pillarlo. Tu pronóstico de aquí a final de temporada, Jordi. ¿Qué? ¿Es muy pronto todavía? Sí, es pronto, pero no sé si tienen tanta capacidad. Es muy difícil hoy en día mejorar los coches. Se han acercado un poquito más, parece, a McLaren, pero y tienen que trabajar en el coche del 26. Sí, y es que hay poco tiempo. Si yo apostara por alguien, apostaré por Piastri este año. Sí, tu candidato es Piastri. Sí. Oye, nadie mejor que tú puede dimensionarnos lo que está haciendo Pepe Martí esta temporada. Grandísima carrera de nuevo. Fue 7º en los entrenamientos del viernes. Luego promocionó una posición en la parrilla por una penalización, remontó hasta la 2ª plaza, primer doblete del equipo Adrián Campos, felicidades para los valencianos, por supuesto que sí. Y oye, Pepe está 2º del campeonato en este momento y Campos Racing lidera el apartado reservado de los equipos. Tiene mucho mérito lo de Pepe, que tenía que acompañarnos hoy, pero finalmente no ha podido ser, pero nos ha prometido que estará aquí en Dura David. Pepe está en un año, para mí es un año muy complicado para él, porque tiene un piloto al lado que es rapidísimo, se le exige... Que ganó su primera carrera. Se ha ganado la carrera. Ganador más joven de la historia con 17 años. Sí, pero por eso mismo, te comparan con esto y Pepe está haciendo unas carreras, está yendo muy rápido, gestionó muy bien la carrera, está agresivo, que una de las cosas que le faltaba un pelín el año pasado era esta agresividad, ha hecho adelantamientos chulísimos en carrera, ha ido rápido, no ha fallado, está con toda esta presión y responder de esta manera, chapo, está de 10 Pepe. A ver que lo mantenga de aquí a fin de año porque el resultado seguro que le llega. ¿Le viste? No, de pasada. Ajá. Ya, porque ellos están en el no, pero además me encanta, o sea, es súper humilde, o sea, de personalidad es un grande, genio, es adorable y juega bien al pádel, ya me cae mejor. No, brutal. Muy bien. Jordi, oye, muchísimas gracias. Estamos muy contentos que nos hayas... Volverás, ¿eh? Sin duda, ¿no? Me he pasado... y le tienes que contar lo que hicimos juntos. Bueno, para el próximo... ¿Qué hicisteis muy juntos? Divertido. Pues fui a probar, me han dicho, vas a conducir un coche de rally. Y yo, bueno, guay. Y de repente me encuentro sentado en el coche y me da unas gafas virtuales. Ah, sí, con el Born. Has hecho la Born Experience, ¿no? Born no, era... Lo que sería el Raval, digamos. Perdona, con el Raval. Sí, que era el mismo coche que yo llevé en el Rallycross de Spa, ¿no? Exacto. Vale. Sí. Guapísimo. Es muy chulo, es una experiencia distinta, es una... O sea, ¿tú lo has probado? ¿Lo has visto? Yo me mareo. No, marea, no sabes cómo. Estoy mayor. No, te lo juro que no te mareas. O sea, esto no. Ir de copiloto, regularidad... No, pero conduces tú, ¿eh? ¿Conduces? Sí. Sí. No, ¿qué va? Hay un simulador de los básicos. No. Pero este no es un básico. ¿No? Este es una cosa muy potente. Con calma te explico por qué no te mareas. A mí me encantó... O sea, tú estás como en otra realidad, es como como Mario Kart, ¿vale? Estás dentro. Pero marea mucho. Pero en realidad estás en un parking. Me he mareado configurando el auto. Hay unos sistemas de que tú vas... Sí, en los concesionarios. Sí. Con eso, imagínate. Hace un par de años, en Berlín, en el antiguo circuito del Tempelhof, Jordi estuvo allí con unos Born haciendo una experiencia y fue muy divertido ver cómo algunos influencers bajaban de esa experiencia en el coche. Creo que hubo alguno que incluso llegó a los 20 kilómetros por hora, pero fue muy divertido verlos bajar de allí. Tú no tienes nada en la cabeza. O sea, subir con estos tíos en coche. Tengo un botón del pánico que limito el coche a 20, por eso no corren más. Cuando el que se sube no me da confianza, aprieto el botón y aunque le den al fondo el coche va a 20. Y digo, tío, que vas bien y yo todavía voy mejor. Con el pit limiter, ¿no? Sí, lo puedo regular y según... Esto es como Randy Mamola, que con la Ducati Biposto, yo decía, tío, pero ¿tú no tienes miedo que un día se te tire un tío y dice, bueno, yo cuando suben siempre les digo, agárrate aquí que es el botón de pánico? Y digo, ¿dónde es aquí? Y aquí era allí, donde estáis pensando precisamente. Bueno, señorita, qué bestia. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos.
qué bien me lo paso con vosotros y qué historias tan chulas. Espero que vosotros también lo hayáis divertido, os hayáis divertido con este Dura la Vita, donde Joan nos ha traído a través del túnel del tiempo a aquellos tiempos que, como decía James Hunt, y lo repito otra vez, el sexo era seguro y la Fórmula 1 era peligrosa. Hoy en día la Fórmula 1 es bastante segura y el sexo es imposible. Lo dejamos aquí. Gracias por acompañarnos. Os esperamos próximamente aquí en Chelsea 1979 en Dura la Vita para analizar la próxima carrera, 5º capítulo de la temporada, el Gran Premio de Miami. Gracias y a pasarlo bien.